corregir, ¿ya? Lo voy a guardar para que ya se vaya con esa corrección. Ahí está. Muy bien, vamos a ver de qué se trata la situación. Veamos, vamos a leer por aquí. Vamos a leer y voy a ir subrayando porque es una actividad muy importante, creo que para tercer grado más o menos, que tiene que ver con lo que es impuestos también. Vamos a ver, Gonzalo es un joven diseñador de 25 años que busca iniciarse en los negocios. Él elabora y estampa diseños en polos blancos y negros. Muy bien, dos tipos de polos entonces que necesita comprar, blancos y negros, para luego venderlos. En internet ha encontrado dos fábricas de polos con las características que él requiere. Entonces vamos a ver las dos alternativas, que es la alternativa A, que es la fábrica Diana, y por acá creo que hay otra alternativa, aquí está la alternativa B, que va a ser la fábrica Patricia, ¿ya? Vamos a ver qué le otorga la alternativa A o en todo caso la fábrica Diana. Muy bien. Nos dicen, vende los polos blancos a 25 soles, muy bien, y los polos negros los está vendiendo a 40 soles. Vamos a leer para ver qué tipos de impuestos aquí nos están hablando. Ojo, ya los datos. Los blancos a 25 y los negros a 40. Aquí viene. Aquí viene la cuestión, digamos, de impuestos. El precio en esta alternativa A no incluye IGB, pero sí le entrega a domicilio. O sea, aquí tendría que él pagar, adicionar el IGB, que ya creo sabemos cuánto es, pero por la entrega no tiene que hacer gasto ninguno, no tiene que pagar tax ni nada por el estilo para que el producto le llegue. Muy bien, y acá hay algo que está, digamos, escondido. Acá hay algo que nos dicen, el pago debe efectuarse en una cuenta de banco, porque aquí vamos a hablar también del ITF, ¿ya? Entonces, por algo nos están dando ese dato. ¿Qué tiene que ver, profesor? El pago debe efectuarse en una cuenta de banco, no lo va a hacer en efectivo. Entonces, aquí vamos a hablar de otro impuesto que no lo menciona el problema, sí ha mencionado el IGB, pero aquí vamos a hablar del ITF, ¿no? De lo que se cobra el banco cuando se hacen digamos, pagos, digamos, transacciones en bancos, en cajas, etcétera, ¿no? Muy bien. Vamos a ver qué pasa con la alternativa B. La alternativa B, que es en la fábrica Patricia, vende los polos. Mira que los polos blancos los vende más caros, 5 soles más, ¿no? A 30 soles. Y los negros a 45. O sea, tanto polos blancos como negros los vende a 5 soles más que Diana, ¿no? Recuerda que Diana los vende a 25 y a 40 respectivamente. Acá los va a vender a 30 y a 45. Pero aquí hay algo, digamos, que no va a pagar. ¿Por qué? No va a pagar este impuesto porque nos está diciendo que el precio sí incluye el IGB, pero no la entrega a domicilio. La entrega a domicilio si él se tiene que hacer cargo, ¿no? Bien, el precio ya incluye el IGB, pero no la entrega a domicilio. Y otra cosita acá, de que el pago es en efectivo. ¿Qué quiere decir que el pago es en efectivo? Que no va a ser una transacción bancaria, por lo tanto tampoco no va a tener que preocuparse por el ITF. Ya que de aquí vamos a ver un poquito de qué son estas dos cositas. Muy bien, además se conoce que el costo del taxi para el recojo de los polos en la fábrica Patricia es de 15 soles. Claro, Diana le iba a poner la movilidad, ¿no? La entrega a domicilio, pero acá en Patricia no. Acá en Patricia tiene que, digamos, contratar su taxi que le va a cobrar 15 soles. Muy bien, listo. He subrayado los datos porque con esto es que vamos a trabajar, digamos, la solución de esta situación. ¿Tiene importancia esta situación? Sí, porque aparte digamos, enseñarle al alumno el campo temático de las operaciones con porcentajes, también hablamos de estos dos impuestos que aprendo en casa, inclusive no lo dejaba de lado, aparte que también hablaba del IGB y del ITF, hablaba de otras cositas, sobre todo cuando entramos a la matemática financiera, que es este tema de interés simple, interés compuesto, ¿no? Que lleva bastante cuestiones porcentuales también. Muy bien, vamos a ver qué pide la situación. Dice, ¿qué alternativa le resulta más conveniente? Claro, ya más o menos iba por ahí la pregunta, ¿no? ¿Qué fábrica le conviene más? ¿No? O sea, ¿dónde le conviene comprar? ¿Qué alternativa le resulta más conveniente a Gonzalo si va a comprar 8? Mira, solamente va a comprar pocos, ¿ah? Va a comprar pocos polos, 8 polos blancos y 10 polos negros para una prueba. Pocos polos va a comprar, ¿no?
para una prueba, por eso se dice. Bueno, acá yo creo que esta pregunta más es una pregunta de reflexión, porque dice, Gonzalo le pide un consejo a su amiga Carola, ella le dice que no debe preocuparse por la diferencia que existe entre ambas alternativas. Habrá que ver cuánto es esa diferencia, ¿no? ¿Estás de acuerdo con Carola? Fundamenta tu respuesta. Y la 3 es como algo complementario que modifican el precio del taxi para ver, ¿no? Acá dice, si el taxi en vez de cobrar 15 le cobrara 20, ¿cambiaría su elección? ¿No? ¿Cambiaría su elección? Listo. Muy bien. Entendida la lectura, ¿no? Entendida la lectura, ahora sí vamos a ver en la sección recursos, en la teoría ya aparte de operaciones con porcentaje, se le puede dar estos dos conceptos fundamentales, que es qué es el IGB y que debe entender el alumno en otras áreas si es que la experiencia de aprendizaje es integrada, en otras áreas que le hablen profundamente de qué son los impuestos, para qué sirven los impuestos, ¿no? Acá nada más así en una forma, digamos, abreviada. El IGB es el impuesto general a las ventas. Por lo general, esa cantidad que pagamos, digamos, digamos, por comprar productos, ¿no? El contribuyente paga solamente 18% del cálculo del precio total. Hasta ahora el IGB sigue con esto, ¿no? Con el 18%. Todavía no ha sido modificado, ¿no? Muy bien. Le podemos dar por ahí un ejemplo, después de por ahí darle un concepto resumido de qué es el IGB. Podemos hacer lo siguiente y aquí sí ya entramos de lleno a lo que es la matemática. Y aquí ojo que cuando yo utilizo operaciones con porcentajes, yo siempre lo resumo. Bastante cuidado porque acá en lo que es porcentajes, al Minedu le gusta jugar con estos, le gusta proponer en sus exámenes estos conceptos, ¿no? Aumento único y descuento único. Y también por ahí las variaciones porcentuales. Las variaciones, las variaciones porcentuales. Y esto enmarca dos cosas que son las operaciones con porcentaje. Entonces, de esto se parte, de operaciones con porcentajes. Al alumno hay que hacerle entender que sí se puede operar con expresiones de tanto por ciento. A veces en el aumento y descuento único encontramos una formulita. No recomiendo tanto formulita, más en los métodos razonados, con operaciones con porcentajes. Igual en variaciones entra un método razonado. ¿Ya? Listo, eso lo vamos a ver de aquí un ratito más, ¿ya? Un ratito más lo vamos a reforzar esto. Vamos a ver, aunque ya desde esta situación ya voy a estar dando algo de operaciones con porcentajes. Muy bien. Un ejemplo de sacar el IGB. Acá han puesto, mis padres han decidido comprar un juego de comedor que tiene un precio de 1.200 soles, pero el vendedor les ha dicho que este precio no incluye el IGB. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es lo que deberán pagar finalmente? Entonces, este problemita simple, nada más tendrías que tú adicionar, a ver, ¿qué es lo que primero se tendría que hacer? Hallar el 18% de 1.200. Luego, segundo, esto que te sale acá que es X más 1.200 y te va a dar el total que va a pagar. O sea, prácticamente es hallarle el 18%, adicionarle el 18%. Pero yo también lo puedo razonar de la siguiente manera, ¿no? Para no estar sacando y luego sumando, entonces yo diría, no, yo lo siguiente, ¿no? El total a pagar, así en forma directa, en un renglón diría, si toda cantidad representa su 100%, esto prácticamente es el 100% del mismo 1.200 y le voy a agregar el IGB siempre por regla general es 18%. Entonces, el total a pagar sería el 100% de los 1.200 más 18% de los 1.200. O sea, en total voy a pagar 118% de 1.200, ¿no? Entonces, en una sola operación yo diría, bueno, esto sería 118 sobre 100 y lo multiplico por 1.200. Anulo dos ceros arriba y dos ceros abajo y es cuestión de multiplicar 118 por 12 y ya tendría el total a pagar. 118 por 12, ¿no? Nada más, ¿no? A ver, hay que calcular 118 por 12. Sería 118 por 12, acá sería 36,2 y acá 118 sería 6, 11, 4, 1.416 soles. Lo que voy a pagar sería 1.416 soles. 1.416. ¿Qué quiere decir? Que el 18% del IGB ha sido 216 soles.
¿No ves que costaba el producto, no? 1200, ¿no? Entonces, ese sería, ya aquí, sin querer, estoy ya aplicando una operación de porcentaje. ¿Cuál es? Nosotros le podemos dar en forma general las propiedades de las operaciones con porcentajes a los alumnos. En la adición es fácil. Por ejemplo, si yo tengo un A% de un número n y le estoy sumando un B% del número n, esto el alumno tiene que comprender que es igual a más B% de n. Prácticamente, si es de una misma cantidad, los porcentajes se suman. Y si fuera resta, entonces ya no se van a sumar, sería resta. Funciona lo mismo para adición y funciona lo mismo para sustracción. Ahora, cuando nosotros le damos esto al alumno, esta propiedad, por ejemplo, si a un número n le sumo el A% de n, el alumno un poquito se asusta cuando le das esta respuesta. Porque nosotros como docentes de matemáticas sabemos que es esto, ¿no? Es esto. ¿Por qué? Porque el alumno se pregunta, ¿y de dónde salió este 100, profesor? ¿No? ¿De dónde salió este 100? Y habrá que demostrárselo al alumno, ¿no? ¿De dónde salió este 100? Y acá hay que darle a entender de que toda cantidad representa su 100%. O sea, aquí prácticamente decir n es 100% de n, ¿no? Decir n es el 100% de n. ¿Por qué? Porque el 100% en racional significa la unidad. Es como cuando nosotros decimos, y ojo que esto les decía en el primer grupo, y al Minedu le gusta proponer a los alumnos en exámenes diagnósticos que relacione la fracción con el tanto por ciento y el decimal, y viceversa. Las tres cosas tiene que relacionar. La fracción, por ejemplo, un cuarto, nosotros sabemos que es equivalente a 25% y en decimal es equivalente a 0,25. Esto es lo que busca el Minedu en varias preguntas de evaluaciones diagnósticas. Esto, que lo he visto. Que las tres cosas lo relacionen. O le das el tanto por ciento y que lo convierta a fracción, o viceversa. O le das el decimal y que lo convierta a tanto por ciento y fracción, ¿no? Listo. Muy bien. Creo que esto nosotros sí nos damos cuenta. Ahora mira, igual sería para la resta. Por ahí, por favor, los audios. Para la resta sería un número n menos el A% de n. Esto sería n menos a por ciento de ese número. Perdón, acá sería 100 menos a. Perdón, acá sería 100 menos a, ¿no? Acá sería 100 menos a por ciento de n. Muy bien, entendamos estas propiedades, ¿ya? Entendamos esta propiedad. Así como funciona con la suma, funciona con la resta. Aquí. Hasta aquí nada más hemos tocado adición y sustracción de operaciones con tanto por ciento, ¿no? Es por eso que nos... A ver, aquí alguien está con el audio prendido. Por favor, por ahí sus audios, ¿ya? Por ahí sus audios, ¿ya? Ya, listo. Vamos a ver por aquí. Bueno, y ejemplos les podemos dar acá, por ejemplo, a los alumnos, ¿no? De operaciones con tanto por ciento, ¿no? Operaciones con tanto por ciento, solamente en la adición y en la sustracción, ¿no? En la adición y la sustracción, por ejemplo, 2% de n más el 8% del mismo n, nosotros sabemos que es 10% de n. Igual funcionaría en la resta y igual funcionaría en la suma. Bueno, entonces, acá en forma directa es cuestión de hallar el 118% de 1200. 118% de 1200, anulo 2 ceros arriba, 2 ceros abajo y me sale 1410. En forma directa se ha hecho, ¿no? Esto nos ahorra un poquito de tiempo de repente en sacar primero el 18% de 1200 y luego sumar, ¿no? Entonces de frente lo hago. Claro, si yo quiero adicionar 18% a algo, ese algo se hace 118%. Es como cuando trabajamos en fracciones con los alumnos, ¿no? Oye, ¿cuánto es un tercio más de algo? Un tercio más de algo se hace 4 tercios en total, porque ese algo comenzó con 1. Al adicionarle un tercio, pues se hace todo 4 tercios. Y esas preguntas así, digamos, suaves que le hacemos a los alumnos, hay que hacerlas trabajar de que ellos lo manejen en forma directa o en forma mental, ¿no? Por ejemplo, un tercio más de un número, ¿no? Un tercio más de un número, un tercio más de n, por ejemplo, ¿no? Al decir un tercio más de n, esto es igual a 4 tercios de n.
porque el mismo n era ya 3/3. El mismo n era 3/3 del mismo número, o la unidad que decimos, ¿no? El mismo n ya era la unidad, y la unidad sumado con 1/3 se me hace pues 4/3, ¿no? Igual en el tanto por ciento, ¿no? ¿Cuánto es el 20% más de algo? Es el 120%. Y el 20% menos es el 80%. Bien, otro impuesto que ahí está en la actividad que está escondido, está en forma tácita, es el llamado ITF. El ITF es otro impuesto, pero este impuesto se somete a las transacciones financieras que se aplica a las operaciones económicas y comerciales, ¿no? El ITF paga un importe, es insignificativo este ITF, mira. Aquí lo voy a sacar si es que no lo observo. 0,05% del dinero que se hace la transacción, ¿no? Financiera. Entonces, es insignificante cuando la cantidad no es muy grande. Para que sea un poquito significante, la cantidad debe ser 5.000, 10.000, 20.000 soles, ¿no? Ahí ya más o menos se ve algo, porque si nosotros nos ponemos a pensar, es el 0,005, prácticamente 5 milésimas porcentuales del dinero que se transfiere, ¿no? 5 milésimas porcentuales del dinero que se transfiere. Es muy poquito, es insignificante, ¿no? Es insignificante. Pero sí, en las cuestiones comerciales es muy relevante cuando las cantidades de repente son grandes, y además este ITF es como una vecina chismosa que le avisa a la SUNAT cuando alguien, una persona natural o jurídica, hace movimientos bancarios, y le toca la puerta a la SUNAT y le dice, oye, ¿sabes qué? Tal persona o tal empresa movió esta cantidad de dinero. Ese ITF está bien enlazado con todos los bancos y la SUNAT, según los contadores. Bueno, por ahí otras precisiones del ITF, y le puedes proponer un ejemplo al alumno, ¿no? A tus alumnos le puedes proponer un ejemplo como este, ¿no? Dice, José debe pagar mediante transferencia 22.000 soles, 22.000 soles, por compras para reiniciar las actividades de su taller. Ha escuchado hablar del ITF, pero no tiene idea cuánto deberá sumar su transferencia. O sea, para que lleguen los 22.000 soles líquidos, o para que se le descuente los 22.000 soles, qué sé yo, y para que llegue esta transferencia, entonces él tiene que sumar una pequeña cantidad para que eso llegue, digamos, invariable, los 22.000. ¿Cuánto más tengo que yo adicionar? ¿Por qué? Porque la transferencia me va a descontar un ITF. Un ITF. ¿Cuánto es el ITF? Ya sabes, es el 0,005% de lo que se transfiere. Entonces puedes hacerlo de dos formas: calcular el 0,005% de 22.000 y luego sumarle, porque tú lo que necesitas es saber cuánto más vas a pagar, o conforme lo he hecho yo aquí. Aquí, ¿por qué yo puse 118%? Porque le sumé directo 100%, que era el todo, más el 18% del IGB, por eso salió 118%. Si acá lo hago así, entonces yo diría 100% de 22.000 más el 0,005%, me va a salir esto, mira, me va a salir el 100, aunque aquí yo lo he hecho, aquí sí yo lo he hecho aparte, ¿no? Acá yo no lo he hecho así. Entonces, si yo lo quiero hacer directo, yo diría así, ¿no? Entonces, prácticamente lo que él debe de pagar es el 100,005% de 22.000. Opero esto y se acabó el asunto. Opero eso en forma directa, ¿no? Y se acabó el asunto. Pero acá yo lo he hecho por separado. Primero he calculado el 0,05% del dinero transferido. Ahí está. Siempre estas cositas también hacerle entender al alumno esto, que el signo de porcentaje, ese signo significa división entre 100. Bueno, divido este número entre 100, o de repente cancelo dos ceros acá, sea cual sea la estrategia de simplificación, y luego multiplico por este numerador que es 0,005, y me va a salir una cantidad. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que he hecho? He anulado dos ceros acá y dos ceros acá, de tal manera que acá me quedo 220. Y mira, sale un sol 10. En 22.000 soles, ese ITF es un sol 10, ¿no? Para, lógicamente, los que hacen estos movimientos, es insignificante, ¿no? Es insignificante esos impuestos, ¿no?
y además es más seguro porque el dinero se mueve pues nada más en el sistema. No tienes por qué ir a sacarlo en el banco y tener el dinero físico, en físico, que te arriesgas a muchas cosas, ¿no? Y por pagar un pequeño impuesto de movimiento de transferencias, pues te cobran eso. Lógicamente que hay bancos que tienen particulares que tienen más comisiones, etcétera, y cobran más por comisiones que se reinventan, creo ellos, para sacarle el dinero a los que tienen guardado su dinero en el banco y hacen transferencias. Pero estamos hablando del ITF reglamentario, que es esto, ¿no? Es esto, 0,005%. Y el IGB, que es el 18% de la venta o del producto que se compra, ¿no? Del que el contribuyente adquiere. Bueno, eso es. Ahora, ¿por qué se habla de estas dos cosas? ¿Por qué le tienes que dar estos dos conceptos? Porque justamente la actividad presta de esto, ¿no? Si retrocedemos un poquito, acá, aquí me hablan de IGB, por ejemplo, en Diana, aquí vuelvo a remarcar en Diana, por favor, en la fábrica Diana, vende los polos blancos cada uno a 25, los negros a 40, el precio no incluye IGB, quiere decir que hay que agregarle el IGB, ¿no? Y el pago debe efectuarse en una cuenta de banco, o sea, quiere decir que aquí se tiene que calcular el ITF de la cantidad que va a ser pago en el banco. ¿Por qué? Porque no va a ser en efectivo. Entonces, aquí sí se va a hablar en Diana nada más. En Diana se va a hablar del cálculo del IGB y del ITF. Por acá lo tenemos. Por acá ya empezamos la solución acá. Aquí. Hacer cuadros ordenaditos, ¿no? Muy bien. Vamos a responder la pregunta 1. ¿Qué alternativa le resulta más conveniente a Gonzalo? ¿Ya? ¿Diana o Patricia? ¿Fábrica Diana o fábrica Patricia? Entonces recuerda que fueron 8 polos blancos y 10 polos negros. Diana creo que los vende cada uno de los polos blancos precio unitario a 25. ¿No? Como va a comprar 8, 25 por 8, si no me equivoco es 200. Ahora, él necesita comprar también 10 polos negros, pero los vende a 40, la fábrica Diana. 40 por 10, 400 soles. Entonces, entre polos blancos y polos negros va a pagar 200 más 400, por ahí sumar y va a pagar 600 soles. Es el pago, pero recordemos que en Diana no incluye el IGB, entonces como no incluye hay que adicionarle. Hay que adicionarle una forma rápida de adicionar el 18% utilizando operaciones con porcentajes. Tú quieres adicionar 18% a 600, sería el 118% de 600. ¿Se dan cuenta que rápido es esto? Entonces anulo 2 ceros abajo, 2 ceros arriba y sería 118 por 6 y se acabó, ¿no? Esa es una forma rápida de sacar de adicionar, cuando adicionas algún tanto por ciento. Otra forma, el alumno lo puede hacer por partes también, ¿no? Otra forma, ¿no? Sí, dígame. Sí, dígame. Dígame. Sí, pero deje su escrito al WhatsApp porque ahorita estoy dictando clase, ¿ya? Acá lo he hecho directo para no calcular el 18% aparte y luego sumar algo que como sea lo puede hacer el alumno por partes. Entonces, 118 por 6 le va a quedar que sería 708 soles. Pero profesor, hay que recordar de que el pago lo va a hacer por el banco y al hacer una transferencia en banco le van a tener que cobrar un ITF. Esa es la idea. Esa es la idea de lo que en la actividad han dicho, el pago lo va a hacer por una transferencia de banco, ¿no? Ahora, de 708 soles va a ser insignificativo ese ITF. De todas maneras hay que calcularlo, ¿no? Entonces, profesor, creo que habría que sacarle a esto el 0,05% adicional, ¿no? Ya ven ahí cómo sacarle, bien por una suma directa o bien por partes. Bueno, acá no sé cómo lo he hecho. Mira, lo he hecho directo, mira. ¿Por qué pongo 100,005? ¿Por qué? Porque ya esto es el 100% en sí. De toda cantidad es su 100% de sí mismo. Al adicional es 0,005% se me hace 100,005%.
Entonces es cuestión de calcular el 100,005% de 708. Por acá está. Bueno, se sobreentiende que este símbolo es división entre 100. Bueno, puedes dividir esto entre esto, ¿no? O dividir de repente esta cantidad entre esto y luego multiplicarlo por 708, sea cual sea la operación que se haga. Entonces mira cómo ha salido. De 708 prácticamente le sale 708,04. 4 centésimos de sol adicional, ¿no? Esto iba a pagar, pero con el ITF, mira, es como le digo, en cantidades pequeñas son insignificantes ya el ITF, ¿no? El ITF es casi insignificante, ¿no? He tomado 2 decimales nada más. Ahí está. Entonces recuerda lo que va a pagar en Diana. En Diana, ahora, por la movilidad no se va a preocupar porque incluye entrega a domicilio. Aquí no le adiciones movilidad ni nada. Prácticamente con esos polos, ¿cuántos polos va a comprar a propósito? 8 y 10, 18 polos en total, 8 blancos y 10 negros, ¿no? Ese es el gasto, 708 soles. Vamos con Patricia. En Patricia creo que no se va a incluir nada de impuestos, ¿no? Porque recuerda que Patricia ya tiene incluido el IGB. A 30 cada polo, más carito, como va a comprar 8, 30 por 8, 240. Los negros están a 45, como va a comprar 10 polos negros, 45 por 10, 450 soles. Aquí no saques nada de impuestos porque bien claro ha dicho que la fábrica Patricia incluye el IGB. Y como incluye el IGB, ahí nada más suma 240 más 450, 690 soles. Ahora, profesor, ya, no incluye IGB y el ITF tampoco lo incluye. ¿Por qué? Porque no sé si recordarás en la lectura que Patricia lo hace pagar en efectivo. Entonces no va a haber transacción bancaria. Entonces tampoco hay que sacar acá impuestos. Ahora, aparte dice que el taxi le va a cobrar 15 soles porque Patricia no lo va a entregar a domicilio. Entonces, a ese total le tiene que adicionar 15 soles. 690 más 15 soles va a salir 705 soles. Entonces recuerda que en Diana pagó esto y en Patricia, mira, en Diana va a pagar esto, ¿no? Y en Patricia va a pagar esto. Entonces, si tú te das cuenta, no hay mucha diferencia, ¿no? Y esto, ¿por qué te digo? Por la pregunta número 2, que es media de reflexión, la pregunta 2. La pregunta 2 es más, yo diría de opinión incluso. ¿Por qué? En la pregunta 2, ahí ya se está comparando Diana con Patricia. Profesor, hay una diferencia de 3 soles con 4 centésimos de sol. Claro, le conviene Patricia, lógicamente, por esos 3 solcitos de ahorro. Entonces, ya respondemos la primera pregunta, ¿no? Porque hay que responder qué le conviene más, ¿no? Entonces, le conviene la alternativa B por ahorrarse 3 soles con 4 céntimos de sol respecto a la alternativa o a la fábrica Diana, ¿no? Esta pregunta 2 es más de opinión porque dice, Gonzalo le pide un consejo a su amiga Carola. Ella le dice que no debe preocuparse por la diferencia que existe entre ambas alternativas. ¿Estás de acuerdo con Carola? Fundamenta tu respuesta. Esta preguntita se puede colocar de repente a manera, digamos, complementaria o de reflexión, porque va a depender el contexto también, ¿no? Por ejemplo, es cierto, en Patricia vas a ahorrarte 3 soles. Ahora, la diferencia lógicamente que es un poco, 3 soles, pero es por lo que ha comprado pocos polos. Ahora, imaginémonos que su taller es grande y él quiere comprar un centenar de polos, o cientos de polos, o docenas de polos. Entonces, ahí tendría que sí evaluar, digamos que esa diferencia se va a abrir más, ¿no? Se va a agrandar más. Y ahí, por cuestión de ahorro, porque hay que hablarle de ahorro a los alumnos cuando se tocan estos temas, sí de todas maneras le convendría a Patricia. Ahora, si compra pocos y está en una ciudad, yo preferiría, de repente, personalmente, yo optaría por Diana porque no tengo que cargar el dinero en la mano. Y acá en la ciudad está bien crítica la situación porque hay asaltos y todo lo pago por el banco, qué sé yo, ¿no? Es más, me van a enviar a domicilio, Diana me va a enviar a domicilio y todo eso, ¿no? Entonces, siempre evaluar. Ahí yo pongo una respuesta tentativa, por ejemplo, como les digo, ya esta respuesta sería de contexto. Y bueno, a la pregunta 3 nada más creo que hay una pequeña diferencia que adicionar ahí. Recuerda que Patricia pagaba esto y en Diana pagaba esto, ¿no? En Diana paga esto y en Patricia pagaba esto. Ahora dice, si el taxi en vez de cobrar 15 le cobra 20, cambiaría su elección.
Bueno, en Patricia ya no le va a cobrar 15 el taxi, ahora le va a cobrar 20, entonces hay que adicionar 5 soles más, ya no sería 5 soles 705, ahora sería 710 soles, ¿no? Cambiaría su elección, bueno, otra vez la diferencia casi es insignificante, ¿no? Ahora ya es menos de 2 soles la diferencia, creo que es un sol 96, ¿no? Bueno, por ahí también va a depender también, digamos, del contexto. Acá yo he puesto una respuesta. Al comprar los polos para la prueba y pagar por el taxi 20 soles, la diferencia de costo entre ambas fábricas ya sería 1,96. Sin embargo, la elección de la compra puede ser nuevamente cualquiera de las fábricas debido a que numéricamente no es significativo el ahorro. No es significativo, mira, se acortó más bien la diferencia, ¿no? 1,96. Y así podemos poner más preguntas que tengan que ver más con operaciones porcentuales dependiendo de a qué hemos apuntado en el aprendizaje esperado, ¿no? De la actividad. Inicio lo que es fracciones con esta pequeña gráfica porque esto es lo que le gusta colocar al Mineiro en los exámenes. No sé si te acordarás de estas gráficas que lo hace con manzanas, naranjas. En las últimas evaluaciones diagnósticas lo hizo con cucharas y lo hizo con tenedores, ¿no? Aquí el estudio de la fracción como relación parte todo. Este pedacito de tema de fracciones, la fracción como relación parte todo, siempre, nunca falta en las evaluaciones muestrales del Minedo, ¿no? La fracción como concepto parte todo, siempre, ¿no? En este caso, por ejemplo, han dibujado un conjunto de naranjas y un conjunto de manzanas. Como les digo, han venido varias preguntas similares siempre. Son caseritas las preguntas del minero. Entonces empiezo por esto para hacerles recordar de que ustedes pueden hacer diversos ejercicios sobre esto, ¿no? Relación parte todo. Cada vez que yo he dictado este tema, disculpen acá, voy a descartar aquí. Voy a descartar aquí. Cada vez que yo he dictado este tema, me he ido por acá me gusta colocarles preguntas de reflexión para discutirlas con los alumnos. Por ejemplo, una de las preguntas que yo les puedo hacer acá a los alumnos es ¿qué parte es 5 de 15? Y de repente colocarle la misma pregunta parecida, pero en algo voy a modificar. ¿Qué parte de 5 es 15? ¿No? Y acá comenzar a la discusión, porque el alumno puede en algún momento captar qué hace de parte y qué hace de todo. En primera instancia, siempre decirle que la parte fraccionaria, lo que hace de parte siempre va a ir en el numerador de la fracción y lo que hace de todo va a ir en el denominador de la fracción, ¿no? Pero al hacerle preguntas de esta manera, el alumno en las dos puede decir un tercio, ¿no? O puede decir en las dos, tres, en fin. Entonces, estos tipos de ejercicios un poquito que lo prepara el alumno como para que no se equivoque. ¿Qué parte es 5 de 15? Pero otra cosa es preguntarles qué parte de 5 es 15. Entonces, ayudarles a identificar sin hacer gráficos, ¿no? Ayudarles a identificar qué es lo que hace de parte y qué es lo que hace de todo. Por lo general, lo que hace de parte va antecedido del verbo es o algo similar. Es, son, es equivalente, equivale, ¿no? Entonces, palabras sinónimas, palabra del, de los, de sus, del total, o algún sinónimo parecido por ahí. Entonces, con este criterio, va a identificar qué es lo que hace de parte y qué es lo que hace de todo, para preguntas un poquito ya más avanzadas. Lógico que estos gráficos que te he dado, que hace ratito has visto de manzanas y naranjas, también lo prepara, pero hay que identificar qué va en la parte y qué es el todo, ¿no? Para que él pueda identificar qué va en el numerador y qué va en el denominador, ¿no? Entonces, asumiendo eso, ya creo que estas dos preguntas nosotros las podemos. El 5 es un tercio o la tercera parte. Y acá la respuesta sería respecto de 5, porque 5 actúa como el total, respecto de 5, 15 es el triple. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros hagamos estas preguntas de relación parte todo, no crean de que siempre va a ser una fracción impropia, ¿no? Siempre va a ser una fracción impropia, puede ser una fracción propia o incluso puede ser un número entero como este, que me ha salido 3, ¿no?
Entonces, ¿qué parte aquí? ¿Qué parte de 5 es 15? Respecto de 5, 15 es el triple, correcto. Y todo el mundo sabe que 15 es el triple de 5, ¿no? Entonces, ayudarles por ahí a interpretar estos enunciados, que el alumno capte qué hace de parte y qué hace de todo y todo eso. No sé si habrá algún aporte por acá, mis estimados colegas, o alguna pregunta o duda que haya quedado. Buenas noches, maestros, buenas noches. Sí, quedamos entonces convencidos que lo que hace de parte le precede la palabra es y siempre va a ir en el numerador de la fracción, y lo que hace de todo le precede la palabra de y va a ir de todas maneras en el denominador de la fracción, para hacerlo más directo, ¿no? Para hacerlo más directo. Por ejemplo, acá es 15. Entonces esto va arriba en el numerador. Es 15. De 5. De 5. Entonces D va abajo en el denominador. Por eso lo coloqué en el denominador. Y acá es contrariamente. Muy bien. Bien, ojalá que se haya entendido estas cositas y que nosotros pues lo podemos entender. La cuestión es cómo es que lo hago entender también a los jovencitos. Incluso también se puede plantear en función de ecuación también. Una vez lo trabajé también en función de ecuación. Estrategias, hay otras también para hacerlos entender la relación parte todo, ¿no? Y comenzar desde el ciclo 6, porque estos vienen en primer y segundo grado de secundaria, estos problemitas. Entonces, si nosotros damos una vista rápida, acá primero el total de frutas. El total es 6. Ahora, naranjas. Naranjas en total hay 2 y manzanas en total hay 4. Ahora, si leemos rápido las alternativas, porque también esto viene también en problemas de nombramiento, en razonamiento matemático, ¿no? Nombramiento docente. Por ejemplo, las naranjas respecto del total de frutas, las naranjas respecto del total de frutas, las manzanas respecto del total de frutas, las manzanas respecto del total de frutas, las manzanas respecto del total de frutas. Entonces, todo se está comparando respecto al total de frutas, mira, todo se está comparando respecto al total de frutas. Entonces, yo por aquí yo diría, primero, a ver, yo quiero comparar, yo aquí haría una pregunta. ¿Qué parte son las naranjas? Son las naranjas, respecto del total, ¿no? Respecto del total. Entonces, son digamos, verbos sinónimos. Son, ¿no? Entonces, lo que hace de parte va arriba. Entonces, son las naranjas. ¿Cuántas naranjas hay? 2. Respecto del total, o sea, 6. Y se simplificó, esto es un tercio. Y también haría la segunda pregunta, ¿no? La segunda pregunta sería, ¿qué parte son las manzanas respecto del total? Respecto del total, ¿no? Del total. Entonces, igualito. ¿Qué hace de todo el total? ¿Cuánto es el total? 6. ¿Y cuántas manzanas hay? 4. Y se simplifico, eso me sale 2 tercios. Solo puedo sacar por complemento también, ¿no? Entonces, ¿qué alternativa marcaría yo? ¿Qué alternativa se marcaría? Alternativa A, las naranjas representan, claro que sí, la alternativa D de dedo, ¿no? Claro que sí, de frente la alternativa D. Las manzanas representan, a ver, las manzanas representan un tercio del total de frutas. ¿O sería la alternativa C? ¿Sería la alternativa? Sí. La C. ¿Ah? La alternativa C, ¿verdad? Este sería. Claro que sí, ¿no? Aquí está, mira, las manzanas representan 2 tercios del total. ¿Cierto? Pues no, aquí estaba. Las manzanas representan 2 tercios del total. Muy bien, entonces la relación parte todo. No, incluso si le podemos nosotros subir el nivel ya a los alumnos cuando dominen con 2 tipos de figuritas, por ejemplo, acá está con naranjas y manzanas, le podemos adicionar otra fruta, e incluso ya para complicar un poquito,
Acá no sé si te habrás dado cuenta que las preguntas son respecto de una fruta del total, respecto del total. ¿No? Acá es todo respecto del total, pero yo puedo sacar, por ejemplo, otra pregunta acá. Otra pregunta sería, ¿qué partes son las naranjas respecto de las manzanas? No está eso en las alternativas. O viceversa, ¿no? ¿Qué partes son las manzanas respecto de las naranjas? O sea, entre las partes mismas también relacionar. O entre una parte y el total de fruta, ¿no? Ya haciendo un ejercicio un poquito ya más complicado, puedo poner tres tipos de fruta, relacionar fruta entre fruta o relacionar un tipo de fruta con respecto del total, ¿no? Bueno, ya ahí ya es cuestión de cómo acomodamos un problemita, cómo le vamos enseñando este tema de la fracción con la relación parte todo. ¿Cómo relación parte todo? Acá hay un pequeñito error, ¿no? Acá hay un pequeñito error. Acá está, ¿qué partes son las naranjas respecto del total de frutas? Un tercio. Muy bien, ¿qué partes son las manzanas respecto del total de frutas? Dos tercios. Solamente que aquí he debido decir número de, número de manzanas, ha debido decir ahí, ¿no? Número de manzanas. Número de manzanas. Muy bien, listo. Entonces, creo que se marcó. Ahí está, dice la alternativa correcta es la alternativa C. Bueno, y este ejercicio tiene más o menos una connotación como para reforzar operaciones con fracciones ligada a la recta numérica, ¿no? A la recta numérica. Acá me están diciendo, dos autos recorren una pista rectilínea como se muestra en el gráfico. Bueno, si observamos el gráfico, aquí en este poste está el número 1/3, acá en este poste está el número 12/5, pero a mí me pide, ¿qué me pide el gráfico? Me pide hallar el valor de B, o sea, qué número racional o qué número fraccionario representa B. Estas distancias de abajo me van a ayudar bastante porque me dicen que de 1/3 A hay X unidades y así desde A hasta B 3X y desde B hasta 12/5 hay X unidades, ¿no? Estos son cantidades, distancias. Entonces, cuando nos vamos hacia la derecha vamos avanzando. ¿Qué puedo plantear yo aquí? Por ejemplo, si yo me imagino una recta de los números naturales, acá me ponen 2 y acá 8, hay un avance, una distancia de 6 unidades. Entonces yo diría 2 más esta cantidad justamente me va a dar 8. Entonces, igualito acá, 1/3. Si yo le sumo 1/3 más X más 3X más X, o sea, más 5X, me tiene que dar 12/5. Y ya estaría planteada la ecuación. Cuando un alumno no entiende por una forma, hay que enseñarle con los números enteros o los números positivos más fácil, ¿no? Para que él más o menos se vaya dando cuenta. Y se dan cuenta que acá yo dibujé números enteros, números positivos, para que se dé cuenta, ¿no? Entonces, profesor, lo que yo plantearía sería 1/3 más 5 veces X. Si yo recorro 5 veces X, me va a dar 12/5. Claro que sí. Entonces ya por ahí se formula la ecuación, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren. Y ahí ya se formula la ecuación. Entonces, la intención acá es resolver una ecuación lineal con fracciones. Más tiene que ver esto con fracciones. Bueno, y acá la forma de desarrollar ya pues una ecuación es variada, ¿no? Yo tengo una forma de desarrollar las ecuaciones lineales cuando hay denominadores. Por ejemplo, acá yo tengo 1/3 más 5X es igual a 12/5. Lo común es decirle así al alumno, ¿no? Pasa a restar 1/3 y luego opera las fracciones, ¿no? Y así. Lo que yo hago acá por lo general es multiplicar al numerador y multiplicar a ambos términos de la ecuación por un número, por un número, por un número, de tal manera que ese número sea el mínimo con un múltiplo de los denominadores. Y si nosotros calculamos el mínimo de 3 y 5 es 15. Entonces a toda la ecuación yo la tengo que multiplicar por 15. Esa es una forma más digamos, rápida para que el alumno no se preocupe por los denominadores y esté perdiendo tiempo, ¿no? Y claro que acá, lógicamente, tendría que saber dividir nada más, ¿no? Porque decimos 15 entre 3, 5 por 1, 5, más 15 por 5, 75X. Esto es igual a 15 entre 5, 3 por 12, 36. Y acá me quedaría que 75X es igual, el 5 ya pasa a restar, sería 31, y el valor de X sería 31,75.
Por cualquier forma que se vaya desarrollando esta ecuación, que tenemos números racionales, fracciones en este caso, me va a tener que salir que el valor de x es 31,75, ¿no? Cuando nosotros multiplicamos una ecuación por un mismo número a ambos miembros, pues estamos transformando una ecuación equivalente. El valor de la variable no cambia. Es lo que he hecho acá. Es lo que he hecho aquí. Ahora, hallado el valor de x, ya se puede hallar el valor de b, pues, ¿no? Para yo determinar este valor de b, entonces yo diría, si yo camino desde un tercio, si el carrito camina desde un tercio, o alguien camina desde un tercio, y luego le suma 4 veces x, porque hay x más 3x, si le suma 4 veces x, llegas exactamente a b. Entonces es lo que se hace acá, ¿no? Es lo que se hace acá. Un tercio más 4x llegas exactamente a b, por eso es que yo igualo b, pero el x ya lo acabamos de hallar acá. Y bueno, aquí ya otra vez sumar fracciones, en este caso son fracciones heterogéneas, y cuando me cruzo con un ejercicio que se presta para algo, hay que frenar ahí un poquito. Yo creo que no se pierde tiempo, al contrario se gana. Por ejemplo, al hallar aquí el mínimo con un múltiplo de 3,75, le puedes demostrar al alumno que por descomposición simultánea, esto va a salir 75 por descomposición simultánea, ¿no? Y aquí el alumno explicarle por qué salió 75 el mínimo con un múltiplo, porque es el número más grande, ¿no? Y otro alumno puede decir, siempre el número más grande es el mínimo con un múltiplo, no siempre. Lo que pasa es que el otro número fue factor de él. En algún momento yo daba una suma de repente de la siguiente manera, ¿no? Más 2 novenos, más 3,45, más 7 noventavos. Daba en algún momento este ejercicio, ¿no? Entonces, se hace la prueba para que el alumno más o menos aprenda propiedades. Si yo saco el mínimo con un múltiplo de estos denominadores, va a salir automáticamente 90 al ojo, ya que hay una oportunidad para otra vez reforzar esa propiedad. En algunos casos, el mínimo con un múltiplo lo podemos hallar rápido, siempre y cuando los números menores sean divisores de ese número grande. El número más grande es 90, pero 15 es divisor de 90, 9 es divisor de 90. 45 es divisor de 90, por lo tanto el mínimo con un múltiplo es 90. ¿Por qué? Porque 90 tragó a todos los números como divisores, ¿no? Pero lógicamente que no sucede en todos los casos, ¿no? Saber cuándo es números primos entre sí, cuándo es la multiplicación de los números y todo eso, ¿no? Entonces siempre van a haber oportunidades para que frenemos un poquito y a un alumno por ahí, a un conjunto de alumnos, hacerlos comprender cuándo es uno de los mismos números, el mínimo con un múltiplo, o cuándo es el número mayor, o cuándo es la multiplicación de ambos, etcétera, ¿no? Bueno, total que el punto B sale 149 sobre 75. Sobre 75, ¿no? Ya hemos sumado acá fracciones homogéneas, hemos sacado el mínimo, y ahí sería 149 sobre 75, alternativa B. Bueno, y acá ya algo con tanto por ciento, un ejercicio básico que podemos desarrollarlo por parte. Por lo general, cuando me hablan de un conjunto, ya sabemos, a ver, hay que tener en cuenta estas equivalencias. 1 es lo mismo que 100%. La unidad es lo mismo que el 100%, ¿no? Siempre hacerles estas equivalencias a los alumnos. 25% significa 25 sobre 100, que simplificando esto me va a salir un cuarto. Estas equivalencias, cuando se les hace a los alumnos, ya los alumnos la van internalizando como aprendiendo, memorizando multiplicaciones. De tal manera que 20% es igual a un quinto, y así se va memorizando, ¿no? Claro, si el tanto por ciento, este símbolo significa división entre 100. Alguien decía, el 100% es 1. Pues claro, porque 100% equivale a 100 sobre 100, ¿no? Y 100 sobre 100 todo el mundo sabe que es 1. A ver, ¿por qué decía esto? ¿Por qué? Porque siempre el total representa su propio 100%. Entonces, miren, acá vamos a suponer, creo que acá me dan cantidades. Acá me dicen, en un salón el 60% de alumnos son mujeres. Entonces, yo puedo dibujar en un esquemita, en un segmento, qué sé yo, este es el total de los alumnos, ¿no? Y el total representa su 100% mismo de ese total. Pero no sé si me darán el total. Me dicen, si en total hay 50 alumnos, ya, profesor, sí me están dando el total, entonces no es necesario que lo coloque así, ¿no? Entonces,
me están dando que el total es 50 alumnos. 50 alumnos. Ahora, de estos 50 alumnos, el total de estos 50 alumnos, el 60% son mujeres. Entonces, el 40% son varones, pues, ¿no? Estos son mujeres y estos son varones. Bueno, 60% de mujeres. Habría que calcular 60% de 50 y 60% de 50 es 30. Entonces, si mujeres hay 30, entonces varones habrían 20. ¿No ves que son 50 personas en total? ¿No? Ahora, ¿qué es lo que me están diciendo? Y después expulsaron el 15% de los varones. O sea, hay 40 varones, pero expulsan el 15%. A ver, ¿cuánto es el 15% de 20? A ver, 15 por 20 es 3. Es 3. Quiere decir que expulsaron a 3, pero no expulsaron a 17, porque habían 20 varones, ¿no? Entonces dicen, ¿cuántos varones quedan en el salón? 17. Esa es una manera operativa, ir sacando cuenta por cuenta cada una de las partes, o sea, prácticamente de cada segmento, ir calculando la operación. Puede suceder también de que utilicemos operaciones con números porcentuales. ¿Cómo es esto? Miren, acá te refiero a una tercera operación de números porcentuales que no lo había tocado, que es la multiplicación. Si yo quiero saber cuánto es 20% por el 10% y yo quiero darlo en todo esto, no en racional, sino en una respuesta porcentual, entonces yo mantengo un signo porcentual, por ejemplo, y como no lo voy a mantener, lo voy a desarrollar, que sería 20 sobre 100, y el 10 lo bajo. No lo desarrollo, ¿no? Entonces, anulo 2 ceros arriba y 2 ceros abajo y me sale 2%. O sea, 10% por 20% por 10% en respuesta porcentual es 2%. En porcentual, ¿no? Ya si tú lo quieres desarrollar este porcentaje, te daría 2 sobre 100, que sería 0,02, creo, ¿no? Ese sería ya en racional. Entonces, estas operaciones sí es muy bonitas que se manejen, sobre todo con alumnos de tercera a más grados, porque esto va a servir bastante en aumentos únicos, en descuentos únicos y también en variaciones porcentuales. La multiplicación de porcentajes. ¿No? En porcentajes y dar la respuesta justamente en cantidad porcentual. Con 3 cantidades funciona con 4 cantidades y con varias cantidades más. ¿Ya? Entonces, estas operaciones con porcentajes, darlas en porcentajes, ¿no? De tal manera, por ejemplo, si yo tuviera, a ver, el 30%, lo multiplico por el 20% de n. ¿Será cierto, verdadero o falso, que sale 60% de n? A ver, ¿quién me dice si esto es verdadero o esto es falso? ¿Y por qué? Eso que he escrito en la pizarra al lado izquierdo, ¿es verdadero o falso? Es falso. Sale 6%. 30% por 20% de n es igual al 60% de n. 6% sale. N. ¿Será correcto? No. A ver, lo voy a explicar yo con un poquito más de detalle, ¿ya? Voy a ir un poquito despacio, no voy a hablar muy rápido, voy a ir un poquito despacio, ¿ya? Miren, escuchen, ¿ya? Esto es importante porque lo llevamos a aumentos y a descuentos. Voy a colocar otra vez aquí. Y yo quiero dar esta respuesta en porcentaje, ¿no? O sea, yo quiero dar esta respuesta que me dé al final en porcentaje. Entonces, mira lo que voy a hacer, ¿no? Me están dando esta expresión y que yo dé esta respuesta, que al final me quede esta respuesta en tanto por ciento de. Entonces, como yo quiero que me quede en tanto por ciento, yo uno de ellos no lo voy a tener que trabajar, lo voy a mantener ahí. Porque tú sabes que si lo trabajo, lo dividiría entre 100. Pero no lo voy a dividir entre 100, pero lo voy a dejar ahí. El otro sí. Sí. Porque si no me quedarían 2 porcentajes, yo no quiero 2 porcentajes, yo quiero 1. Entonces, 30% significa 30 sobre 100.
Entonces, no sé si te fijas que un 0 arriba y un 0 abajo, 2 ceros arriba y 2 ceros abajo se cancelan y me da, acá no había bajado n, y me quedaría 3 por 2, 6% de n. Entonces, esto lo que te he puesto acá es totalmente falso, porque sale así, mira. Sale así. ¿Se dan cuenta? Entonces, 30% por el 20% de n no es 60% de n, sino es 6% de n. Bien. Otra cosa, para que nosotros dominemos soluciones de problemas directos, utilizando estas propiedades. Si a algo tú le aumentas, por ejemplo, si a un algo, y estas operaciones con porcentajes, pues no tienen nada que ver con trucos nuevos. Hace rato yo les decía, ¿no? Si a una cantidad n le aumento el a por ciento de n, esto se hace 100 más a por ciento de n. Esto es básico manejarlo con los alumnos, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo, a ver, lo que decíamos en los impuestos, si yo tengo 300 soles y le quiero aumentar el 20% de los 300 soles, esto se me hace el 120% de 300 soles, pues. ¿No ves que toda cantidad representa el 100% de sí misma? Entonces, el 100% de 300 más el 20% de 300 es el 120%, ¿no? Claro que sí, ¿no? Entonces, 300 más 20% de 300 es 120%. Es como cuando te dicen, yo le aumento 20% algo, pues se te hace 120%. Si le aumentas 10, se te hace 110%. Pero si le disminuyes 20, te quedaría más bien 80%. Si le disminuyes 15, te quedaría 85% de ese algo. Porque ya estás restando, estás quitando, desde tu 100% estás quitando. Entonces, con esas precisiones de tanto por ciento más y tanto por ciento menos y multiplicaciones porcentuales, mira cómo lo razonaría este problemita. De repente si me voy por un campo un poquito más razonado. Mira, me están diciendo, en un salón el 60% de los alumnos son mujeres. Quiere decir que el 40% son varones, ¿no? Son varones. Eso es lógico, ¿no? Muy bien. Y ojo que el total de alumnos es 50. Esto lo voy a utilizar al final. Ahora, me dicen, después expulsaron el 15% de los varones, pero ya habían 40% de varones respecto del total. Habían 40%. Como van a expulsar el 15%, a mí me interesa cuánto queda, porque eso pregunta el problema. Como expulsan el 15%, entonces el profesor va a quedar el 85%. ¿Pero de quién? De los 40% que habían de los 50 alumnos en total. ¿Se dan cuenta de sus multiplicación? Entonces, como expulsaron al 15% de varones, va a quedar en el aula el 85% del 40% de 50 personas. ¿No ves que habían 50 varones? Ahora sí, yo necesito saber cuántos varones quedaron. Estos fueron los que quedaron. Entonces, este es 85 sobre 100. Acá sí lo tengo que desarrollar todo. Acá no me interesan los porcentajes. Por 50. 50 va 1, 50 va 2. Por acá 40 entre 2 creo que sale 20. Acá 20 va 1 y 20 va 5. Y 85 entre 5, 17. Se acabó. Alternativa E. ¿No? Alternativa E. Esa es la manera razonada. Hay varias maneras, ya ves, se ha desarrollado por dos maneras, el esquema de parte por parte y el esquema directo de operaciones con porcentajes, utilizando la multiplicación de porcentajes y la adición y la sustracción. Hay un esquemita, un posible esquemita. Acá yo lo he hecho de la manera razonada, fíjense. Acá yo lo he hecho sí de la manera razonada, ¿no? Lo puedes hacer tú parte por parte también, así como lo hemos hecho en el primer esquema. Muy bien, ahí está. 17 varones quedaron, porque me preguntan cuántos varones quedaron en el aula. Y el parte por parte sacar, ¿no? ¿Cuánto es el 40% de 50? Y lo calculas, luego van a expulsar el 15%. Ahora, ¿cuánto es el 15% de esos varones que has calculado acá? Y total que te sale también, ¿no? Sino que sabes por qué te refiero a este método razonado, porque este método razonado de operaciones con porcentajes, esto lo que ves acá, lo repito otra vez, lo utilizamos en aumentos únicos, en descuentos únicos y en variaciones porcentuales. Es un método muy bonito que nos hace
digamos, llegar a respuestas más rápidas para problemas financieros. Aquí reforzamos esto. Vamos a colocar verdadero o falso, pero necesito la participación de ustedes, ¿ya? Para que no estén calladitos. Vamos a ver. A la proposición 1, ¿será verdadero o falso? ¿Qué me dice? 22% de 200 más el 3% de 200 es igual al 25% de 200. Vamos. Verdadero. Correcto, verdadero. Muy bien, esto es verdura. Vamos a ver. 9, si le sumo el 40% de 9, ¿me da 140% de 9? Verdadero. Correcto, verdadero. ¿Por qué? Porque toda cantidad es su 100%. Entonces, esto prácticamente es 100% de 9, más el 40% de 9, si sale 140% de 9. Tengan bastante cuidado acá que hay un numerito que está multiplicando. No se vayan a asustar, pero al final ese 7 tiene que multiplicar a cualquiera de los dos números de adentro. Entonces, ¿esto es verdadero o falso? Falso. Vamos a ver, me están diciendo Falso. 7 por... Ah, claro, porque si ingresa a multiplicar, acá lo tendría que afectar nada más al 9, ya al otro ya no, porque si no se multiplicara doble. Entonces 7 por 9 sería 63. Me están diciendo 163, esto es falso, lógico, ¿no? Esto es falso. Por aquí sí es la multiplicación, pero mira, como te están dando un porcentaje, entonces un porcentaje no lo desarrolles, el otro sí. Habrá que probar si es que 20% por el 30% por 500 es el 6% de 500. Verdadero. Verdadero. Verdadero, correcto, excelente, verdadero. Para los coleguitas por ahí que de repente han ingresado tarde, claro, me están diciendo 20% por el 30% de 500. Entonces, como la respuesta me está dando el 500, tengo que permanecer ahí el 500, y como me está dando un porcentaje, tengo que permanecer un porcentaje. Entonces quiere decir de que esto lo desarrollo 20 sobre 100 y el 30 lo bajo. Ojo, no desarrollo este último porcentaje porque tengo que mantener un porcentaje. 2 ceros arriba y 2 ceros abajo, 3 por 2, 6. 3 por 2, 6, entonces me quedaría 6% de 500. Correcto, es verdadero. Muy bien, es verdadero. ¿Y la última? ¿Y la última? Falso. La última. Falso. Es falso. Si es falso, eso sale 15% de 20, ¿no? Eso sale 15%. Me han dado 1500, muchos se han disparado. Entonces, me están preguntando cuáles son correctas. Entonces, la correcta es la 1, la 2 y la 4, ¿no? Alternativa D de dedo, ¿no? D de dedo, ¿sí? Muy bien, D de dedo, claro que sí. Entonces, esto con las operaciones con porcentajes, multiplicación y adición y sustracción. Ahí incluso se te dan las propiedades, ahí va como teoría las propiedades. Mira, ahí van propiedades, ¿no? Ahí van propiedades. Bueno, lo que hemos dicho, ahí está. Alternativa D. Bien. Bien, entramos un poquito a fracciones. Fíjense que las dos cosas van de la mano. Los números racionales con los números, digamos, porcentuales. Han habido varias actividades que se han trabajado los dos temas de la mano. Siempre Aprendo en Casa le gusta así trabajar los dos temas de la mano, los racionales con los números porcentuales. El profesor Luis para retroalimentar su clase en el tema de tipo de fracciones les deja a sus alumnos 5 gráficos como se muestra. Él les hace la pregunta a sus alumnos, ¿en cuál de las figuras queda representado mejor 4/3? Nosotros la vamos a responder rápido esto, pero me voy a lo que busca este ejercicio, a lo que busca. El propósito lógicamente es saber representar las fracciones en un gráfico o incluso viceversa, ¿no? Muy bien, aquí la alternativa, ¿cuál sería? Sí. La alternativa C, muy bien. Ahora mira, una fracción impropia que le interprete su gráfico. ¿Y saben por qué les digo esto, mis estimados colegas? Nosotros que somos docentes de matemática, más aún de secundaria, ¿no? El alumno viene de su primaria, y lo que pasa que, y a mi experiencia y a lo que yo he investigado y a lo que yo también acá superviso los cuadernos de mi sobrinita, de mis sobrinitos, por ahí de los muchachos que están en primaria, el profesor de primaria cuando dicta la clase de fracciones,
y les hace gráficos para representar fracciones, por ejemplo aquí un círculo en 4 partes, aquí de repente un, no sé, un rectángulo en 8 partes iguales, qué sé yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá le sombrea 1 y le dice, bueno, ubica la fracción, bueno, la fracción sería un cuarto, y acá de repente le sombrea 1, 2 y 3, ¿no? Y acá pues el alumno dice, bueno, 3 partes de 8 partes iguales, ¿no? Entonces eso es, ¿no? Entonces, o a veces le hace el ejercicio contrario, ¿no? Si yo te doy un medio, hable su gráfico, y el alumno hace el gráfico, hace un círculo, lo divide en 2 partes y hace un gráfico, ¿no? Y también la cuestión inversa de darle una fracción y representar. Esto parece primarioso y el alumno lo dibuja. ¿Por qué? Porque les digo esto porque en algún momento por ahí cuando vas a tus alumnos de secundaria es la cuestión. Oye, y ahora represéntame una fracción impropia. ¿Qué pasa con la fracción impropia? El docente de primaria, algunos, no todos, más se preocupa por darle ejercicios y gráficos de fracciones propias. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Más se preocupa por darle gráficos de propia y se olvidan de representar la impropia. ¿Por qué? Porque en la impropia ya no vas a necesitar un gráfico, vas a necesitar más de uno, porque la impropia es más de uno, lógicamente, ¿no? Entonces, para hacer una cuestión de experimento, una vez llegaba, no sé si me acuerdo el aula de cuarto quinto, creo que fue de quinto. Entonces, yo les di un ejercicio, le puede dar incluso a ustedes también para que hagan, digamos, esa experiencia, de repente el ejercicio que ahorita acabamos de ver, y ustedes me han dicho de la alternativa C, ¿no? Entonces nosotros decimos, a ver, vamos a ver, voy a sombrear esto y bueno, yo quiero, digamos, por ejemplo aquí, ¿no? Yo quiero que me pongan la fracción, ¿no? Entonces, lo correcto, lógicamente, que esto, si lo hacemos por partes, esto es 3/3, porque se sombreó todo y este es 1/3. Lógicamente que si sumamos 3/3 más 1/3, todo esto sale 4/3 y está bien representado. Siempre y cuando esta gráfica y esta gráfica sean igualitas, sean 2 chocolates igualitos, 2 terrenos iguales, qué sé yo. Pero cuando tú le dibujas esto al alumno y te dice, oye, colócame la fracción, otro alumno puede llegar a este error y trabajen bastante en lo que es la subsanación de este error. Porque el alumno, mira lo que un alumno dice, ¿no? Dice, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. De 6 partes iguales se está sombreando 1, 2, 3, 4 partes sombreaditas porque hay 3 arriba y 1 abajo, hay 4. Simplificando la fracción de repente, dice 2/3. Ya está, profesor. Ya está. Esta es mi respuesta. Y mira lo que representa en la realidad, pero mira lo que puede llegar a un error un alumno. ¿Por qué sucede eso? Porque el alumno ve el gráfico como un todo. Y esto no es un todo, pues. Ya nosotros sabemos que estas son 2 unidades separadas, ¿no? Hay 2 unidades. O sea, el alumno lo ve todo como si fuera una unidad. Y como dice, hay 6 partecitas iguales. De 6 hay sombreadas 4 y llega el error. No sé si les habrá sucedido. Nos ha sucedido, ¿sí? Nos ha sucedido. ¿Por qué? Porque ha faltado trabajar la representación gráfica de la fracción impropia, tanto de fracción a gráfico y de gráfico a fracción, porque las dos cosas hay que trabajar siempre, la ida y el regreso, ¿no? La ida y el regreso, ¿no? Muy bien. Claro que es 4/3, pero cuando le ponemos gráficas, los alumnos lo toman siempre como un todo y hay que por ahí retroalimentar estas cositas, ¿no? Bien, no sé si habrá alguna participación, de repente alguien quiere decir, complementar y dice, profesor, a mí me sucedió, o profesor, yo utilizo este material, de repente las fracciones impropias podemos nosotros trabajarlas en diapositivas con material concreto, en fin, ¿no? Y el aprendizaje es cierto, viene de primaria, ¿no? Y yo, a ver, te han enseñado fracciones, ¿qué te han enseñado? Tipo de fracción, a ver tu cuaderno, y pura fracción propia le grafican a los jóvenes, a los niñitos en el cuaderno, ¿no? La mayoría de profesores, ¿no? Algunos sí se preocupan por esforzarse en darle un ejemplo de gráficos de fracciones impropias, ¿no? Bueno, listo. Ahí hay algo de teoría. Por ejemplo, acá está la representación de una fracción propia. Y mira cómo aquí hago la representación de una fracción impropia. La cuestión razonada a un alumno hay que hacerlo entender. 8/5. Entonces, tú sabes que el denominador divide en partes iguales a la unidad. Claro, como te dan quintos, dibuja algo que se divide en 5 partes iguales. Ahí está. Y lo que va a hacer el alumno es
pero tengo que tomar 8 de ellas. No me va a alcanzar porque tengo 5. Entonces, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. ¿Eso qué quiere decir? Que necesito otra unidad más. ¿No? Necesito otra unidad más dividida en 5 partes iguales para completar 8/5, porque hasta aquí ya tomé 5/5, 6/5, 7/5, 8/5. Y se va a dar cuenta que acá sombreo todo. Esta es una unidad y acá sombreo parte de la unidad. En sí, aquí tú le puedes dar a entender al alumno la fracción. ¿Qué fracción? La fracción mixta, ¿no? ¿Por qué? Porque la mixta justamente es generada de la fracción impropia. Entonces, decir 1 más 3/5, un entero, más una fracción propia, juntitos eso, se representa la fracción mixta. Y acá sí mucho cuidado porque el alumno cuando llega a grados superiores cree que cuando tú le das esto es una multiplicación. Y siempre hay que hacerlo entender que una fracción mixta es la suma del entero con la fracción. ¿No? Otra experiencia que yo tengo, ¿no? que nosotros tenemos como docentes de matemática, el alumno piensa que es multiplicación o algo por el estilo. Nada, es simplemente una suma. Se puede utilizar los gráficos incluso hasta los grados de secundaria, pues por supuesto. Los gráficos en secundaria no deben de faltar para hacerles entender a los alumnos estas cositas, estos conceptos, ¿no? Bueno. Por aquí otro ejemplo de 4/3, así como lo hemos visto ahorita, ¿no? Ahí está la unidad más 1/3. Y acá el concepto, digamos, que es de lo que acompaña la fracción impropia a la fracción mixta. Bien. Muy bien. Aquí. Bueno, problema 6, algo también para reforzar sobre tipo de fracciones. Hace rato hemos visto la fracción propia e impropia, incluso puedes agregarle la fracción unidad. Hay libros que no hablan de la fracción unidad, pero yo sí la hablo cuando el numerador es igual que el denominador, porque debe haber un punto medio entre la fracción propia e impropia, ¿no? Yo en mis clases considero la fracción unidad haciendo algunas, digamos, especificaciones. Este ejercicio tiene el propósito de reforzar lo que es fracción reductible y fracción irreductible. Acá nos están diciendo, a ver, por ahí me ha hecho una observación un colega, me dicen que en el Word aquí, si estás viendo el Word, aquí creo que es 1024 sobre 625, es la única diferencia que hay, ¿no? En el Word me dicen que está eso, pero no importa, hay que desarrollar que es similar, es igualito, ese es igualito, solamente un numerito que cambia, es más, ¿no? Incluso hasta la respuesta va a ser igual porque acá simplemente me están preguntando cuál de las siguientes fracciones es irreductible. Es irreductible. O sea, ¿cuál no la podemos reducir? ¿Cuál de las siguientes fracciones es irreductible? Muy bien. Entonces, ya lejos de darle de repente al alumno sobre estas fracciones que son pequeñas, donde les dije la vez pasada en la teoría de la divisibilidad, el alumno a lo mucho está acostumbrado a sacar mitad, tercia, quinta. No, más allá ya no ve. De la mitad, tercia, quinta, y yo les dije que cuando se reduce, cuando se descompone un número en sus factores primos, o tiene mitad, o tiene tercia, o tiene quinta, o tiene séptima, o tiene onceava, o tiene treceava, y cualquier número primo, porque todo número se expresa en el producto de sus números primos elevados a exponentes positivos, ¿no? Entonces, profesor, al simplificar una fracción, ¿qué es lo que se hace? Cuando nosotros decimos que una fracción es irreductible, por ejemplo, 20 sobre 30 es una fracción reductible. ¿Por qué? Porque yo la puedo colocar el numerador como 2 por 10 y el denominador como 3 por 10. O sea, prácticamente lo que nosotros suprimimos, lo que la vez pasada hablaba en divisibilidad, es el máximo común divisor de los denominadores, desde el numerador y del denominador de los términos de una fracción. Eso es lo que se hace cuando se simplifica una fracción. Entonces, acá lo que el alumno tiene que buscar pues es ese máximo común divisor. Si es que no logra ver en forma rápida y directa, sin calculadora, sin nada, bastante cuidado con los exámenes cuando al alumno se le presenta de esta manera, porque el alumno no tiene calculadora, nada para sacar séptima, onceava, treceava y todo eso, ¿no? Entonces, ¿habrá otro método? Vamos a explicar. Quiero que estén atentos aquí, ¿ya?
Hay a veces algunas propiedades y otros métodos para sacar el máximo común divisor y tratar de salvaguardar en realidad si esas fracciones se pueden o no se pueden reducir. Por ejemplo, si observamos la primera fracción acá, automáticamente con una propiedad lo podemos definir. Hay una propiedad de los números otra cosita antes que me olvide, y cuando una fracción no se puede simplificar es porque sus términos son PESI, y la vez pasada hablamos, ¿no? PESI significa primos entre sí, o sea, números que solamente comparten como divisor común a la unidad. Esta fracción, sus términos son PESI, 2 y 7 son PESI. Esta fracción, 15 y 8, también sus términos son PESI. PESI, que quiere decir que números que solamente tienen como divisor común al 1, más no tienen más divisores. Entonces, para que no se pueda reducir, tenemos que demostrar que los números son PESI. Entonces, vamos a la primera fracción. Esta fracción, por teoría de una propiedad de la divisibilidad, esta fracción es irreductible. Es irreductible, no se puede reducir. ¿Por qué? ¿Por qué teorema lo vamos a fundamentar? Por un teorema que nos dice que dos números consecutivos impares siempre van a ser PESI, y esto está demostrado con la teoría de la divisibilidad. Es más, dos números consecutivos también son PESI. Por ejemplo, si nosotros le damos al alumno 2001 sobre 2002, esta fracción jamás va a poderse reducir porque los términos son consecutivos, ¿ya? Y cuando son también consecutivos impares, tampoco. Por ejemplo, 27 sobre 29, tampoco. No se puede reducir porque son impares consecutivos. Entonces, como es 1007 sobre 1009, entonces lo fundamento por esa propiedad que dos números consecutivos no pueden, no tienen factores comunes aparte de uno. O sea, en otras palabras, dos números consecutivos impares son PESI, y como son PESI, esos términos de la fracción no pueden reducirse, pues. No pueden reducir. Muy bien. Vamos a la segunda. La segunda, puede el alumno hacerlo por una observación o de repente por también descomposición en factores primos, ¿no? ¿Por qué? Porque el alumno de repente se esfuerza. A ver, 625 tiene quinta. Pero puede suceder de que tenga séptima, de repente onceava, y no está seguro. Y si es que logra descomponer el 625 en forma rápida, lo hace, ¿no? Nosotros lo podemos hacer en forma rápida. Pero si no está bien seguro, otro método también que puede servir para sacar el máximo común divisor de dos números, sin el método tradicional de la descomposición simultánea, que era colocar los dos números así, ¿no? Era colocar esto y luego sacar esto, ¿no? Que en común tenían, ¿no? Entonces, es por la descomposición canónica de cada número. Entonces, descomposición canónica es descomponer en factores primos cada número. Por ejemplo, 3072, mitad acá creo que es 15 y acá es 36, ¿no? Mitad. O en todo caso, primero si quiere le saco tercia. Más fácil es primero sacarle tercia, creo. Tercia de 30 es 10. Y tercia de 72 es 24, ahí está. Y bueno, y luego 1024 es 2 a la 10. Ah, ya, entonces es 3 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 10 veces, ya lo vi. Ya, porque 1024 es 2 por 2, pues, ¿no? Entonces vamos a sacar mitad 10 veces, ya mucho. Y 625 nosotros sabemos que es 5 a la cuarta, porque es quinta. Entonces, la pregunta sería, ¿puedo reducir un 3? No, porque arriba hay 3, abajo no. ¿Puedo reducir 2? Tampoco, porque arriba hay 2, pero abajo no. ¿Puedo reducir un 5? No, porque abajo sí hay 5, pero arriba no. Entonces, estos no tienen divisores comunes, por lo tanto, concluye de que los dos términos son primos entre sí. Entonces, esta fracción también es irreductible, no se puede reducir, no puede. En cambio, si la descomposición me hubiera dado de repente así, ¿no? De repente vamos a suponer que me dé así por 2 y por 7. Entonces, mira, si la fracción a la hora de descomponer el numerador me da esto y el denominador me da esto, ahí sí se puede simplificar. ¿Por qué? Porque 3 y 3 se repite, 2 y 2 se repite. Y ahí nada más ya me daría cuenta, y es más, lo puedo reducir, ¿no? 3 a la 2 entre 3 me sale 3. 2 a la 5 entre 2 me sale 2 a la 4, ¿no? Y luego arriba me quedaría 5 al cuadrado y abajo 7. Desarrollo todo arriba y abajo y ya daría la fracción simplificada, ¿no?
prácticamente. O sea, la descomposición canónica de cada número sí me sirve para simplificar también las fracciones por potenciación, por las leyes de potenciación, ¿no? Con los números primos. Entonces, concluyo de que 3072 y 625 no lo puedo reducir. Ahora, vamos a la tercera. No es tan fácil verle mitad, tercia, quinta, séptima, no sé, ¿y qué tal si tiene 19ava? ¿O qué tal si tiene 23ava? El alumno un poquito va a estar sufriendo, dividiendo por ahí. Entonces, aquí es donde yo les decía, y no alcanzamos la clase pasada de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Hay un método bien seguro para sacar el máximo común divisor de dos números, porque yo para demostrar que no se puede reducir, entonces tengo que demostrar que su máximo común divisor es 1, para que no se pueda reducir. Pero si yo digo si es reductible, entonces tiene que tener un máximo común divisor mayor que 1. Entonces, hay un método que me ayuda bien seguro a sacar el máximo común divisor de dos números. Es el algoritmo de Euclides. Este algoritmo de Euclides es más seguro que cualquier método para sacar el máximo común divisor de dos números. ¿De qué se trata este algoritmo? Este algoritmo se trata de que tú vas a dividir vas a comenzar a dividir el número grande entre el número pequeño. Bueno, en este caso el número más grande es 2431 y el número pequeño es 2002. Vas a comenzar a dividir y tú dices 2400 en forma sucesiva. ¿Por qué? Porque este método se llama método de Euclides o de las divisiones sucesivas. Entonces, yo digo 2431 entre 2002 me va a dar 1. El cociente lo pones por arriba y el residuo abajo. 2431 entre 2002 es 1. 1 por 2002, 2002. Para 2431 creo que nos queda 429. Este residuo otra vez lo subes acá y vuelves a dividir 429. El residuo lo subes. Y otra vez divides 2002 entre 409. 2002 entre 409, si le pongo 5 se pasa. Es 4. Ese cociente lo pones arriba. Y vamos a ver cuánto es 429 por 4. 9 por 4, 36. Llevo 3, 8, 11, 10, 1716. 1716 para 2002. Entonces tendría que restar, ¿no? 2002 menos 1700. Yo necesito el residuo. Siempre preocúpate por el residuo. Acá sería 6. Acá sería 199. Acá es 8. Acá es 2. Acá es 2. 286. 286. Luego otra vez este residuo lo subes y colocas 286 y vuelves a dividir 429 entre 286. A ver. 429 entre 286 va a ser 1. Va a ser 1. 1 por 286, 86. Para 429, 429 menos 286. Acá es 3. Acá es 4 y acá es 1. Me sale 143. Ahora, tú ya te estarás preguntando, ¿y dónde diablos termina Euclides? Euclides termina cuando el último residuo te da 0. Y cuando miras el número de arriba, ese es el máximo común divisor. Todavía no da 0. Ahora otra vez, 286 entre el 143 lo subes acá y vuelves a dividir. Y dices 286 entre 143, acá sí creo que es exacto, ¿no? ¿Cuánto sale? Sale, creo, 2. 2 por 143, 286. Para 286, 0. Me dio 0. Profesor, ¿y cuál es el máximo común divisor? Este número, el último residuo que tú cogiste para dividir, que era 143. Entonces, profesor, esos números tienen como máximo común divisor 143. Entonces tú dirías, 2002 se puede escribir como 2002 entre 2431. El 2002 se puede escribir como 143 por otro número. Y el 2401 también se puede expresar como 143 por otro número. Por ahí se tantea o lo dividen, y 143 para llegar a 2002 creo que es 14, y 143 para llegar a 2431, si no me equivoco, creo que es 17. Se suprime porque su máximo común divisor de los dos términos era 143. Evidentemente, 143 viene de la multiplicación de 11 por... ¿De 11 por cuánto? De 11 por 13. O sea, quiere decir que tenían onceava y tenían treceava a la vez.
Pero es difícil verlo así directo, ¿no? Era difícil verlo. Más seguro el algoritmo de Euclides que me da el máximo común divisor para yo ver cuál es el divisor que voy a suprimir de ambos términos, que era el 143. Entonces 143 AB y 143 AB y me queda 14 sobre 17. Entonces, la primera es irreductible, la segunda es irreductible y la tercera sí es reductible, más bien, es reductible. Acá lo que me están pidiendo, ¿cuál de las siguientes fracciones es irreductible? Entonces solamente es irreductible la 1 y la 2. La tercera no, porque demostramos que sí se puede reducir. No lo hemos simplificado con ese método tradicional de sacar mitad, tercia, tampoco con la descomposición simultánea o canónica, lo hemos hecho con el algoritmo de Euclides. Recurrir al algoritmo de Euclides, ¿cuándo? ¿Cuándo le decimos al alumno que hay que recurrir a ese algoritmo? Cuando se te ve complicada simplificar un par de fracciones, ya cuando son términos grandes, pues, ¿no? Cuando no estás tan seguro de que tienes séptima, treceava o de repente 19ava, números primos ya un poquito más elevados, ¿no? Bueno, por ahí dejo el concepto. Miren, miren esta pequeñita teoría que estoy dejando para que entienda el alumno que son dos números primos entre sí. Ahí está. Puedo listar los divisores de 9 y listar los divisores de 25, de tal manera que él observa que solamente el 1 es común. En cambio, si listo los divisores de 2 y de 21, aparte de 1, hay otros divisores comunes. Entonces, cuando solamente el 1 es divisor común, los números son PESI. Pero cuando hay más cuando aparte del 1 hay más divisores, entonces no son PESI. Entonces solamente acá es irreductible y acá sí se puede reducir. Darles esos conceptos. Fíjense cómo la divisibilidad es un tema clave para explicar también estas cositas en fracciones, ¿no? Y hablarles en términos de primos entre sí, de que son primos absolutos y todo eso. Aquí va más explicadito el algoritmo de Euclides, miren. Aquí va más explicadito el algoritmo de Euclides. Y averiguar, por ahí investigar sobre el algoritmo de Euclides, ahí se está sombreando el máximo común divisor. Entonces, el máximo común divisor es 143, habrá que averiguar 143 por cuánto es 2002, igual 2431 por 17, ¿no? 143 por 17. Se suprime y simplificando queda eso. Muy bien, ¿alguna observación hasta acá o algún comentario, algún aporte por aquí? Colegas, ¿se entendió el método de Euclides? ¿Lo puedes? A ver, profesor, ¿puedo hallar yo el máximo común divisor de dos números así como lo hacía en forma tradicional por el método y luego comprobarlo por el método de Euclides? Sí, pueden ustedes ensayar ejercicios con sus alumnos y dar, digamos, ya sabemos que el máximo común divisor de 20 y 30 es 10. A ver, hagámoslo por el método de Euclides, ¿no? Comienzas dividiendo el número grande entre el menor y así te tiene que dar 10 también, ¿no? Lo que le gusta al Minedu le gusta, y ojo que a veces te pone gráficos estadísticos con esto. ¿Qué es? Que el alumno relacione lo que te decía hace rato, la cantidad porcentual con la fracción y con su respectivo decimal. Esto es lo que le gusta al Minedu. Esto es lo que le gusta que interprete el alumno, que logre interpretar, que las tres cantidades son racionales, que las tres cantidades se relacionan entre sí. Por ejemplo, si tú le puedes dar cualquiera de los tres, ¿eh? Por ejemplo, le doy una fracción, convertido a porcentaje tiene que ser esto, y convertido a decimal tiene que ser esto. Y no sé si te das cuenta que hay una relación estrecha, mira, ve, acá 25 y acá 0,25. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que busca siempre y hacerlos trabajar con tablitas de doble entrada, darle el decimal y que descubra los otros dos valores, o darle la fracción y que descubra los otros dos, o darle el tanto por ciento y que descubra los otros dos, ¿no? Muy bien. ¿Y por qué? Porque esto también se va hasta probabilidad. En la probabilidad tú sabes que la probabilidad de un evento, siempre y cuando sea probable, es más que 0, pero menos que 1, siempre y cuando sea probable, ¿eh? Sea probable. Y si es seguro o no es probable, entonces esa probabilidad va desde 0 hasta 1.
porque la probabilidad sí puede ser 0 de un evento y puede llegar hasta 1, ¿no? Entonces, aquí nos han dicho, la probabilidad de un evento es 3/4. Pero esto también en muchos ejercicios de Aprendo en Casa y también por ahí de exámenes ha dicho, pero 3/4, ¿qué quiere decir? 75%. ¿Cómo convierte 3/4 y que llegas a 75%? Y en decimal es 0,75. La probabilidad de un evento, decir que es 3/4 es lo mismo que es 75% y es lo mismo decir que es 0,75 del todo, ¿no? Entonces, mira cómo también aquí se utilizan probabilidades, que lo he visto en varios ejercicios. Por eso es que desde racionales hay que reforzar bastante esto, ¿no? Bastante. A ver, vamos a hacerlo con tranquilidad esto. Ya se sabe que esta cantidad que está aquí en esta columna es tantos por ciento. Esta cantidad son fracciones y estas cantidades son sus decimales, ¿eh? Entonces es su decimal respectivo. Entonces, si me están dando ya que es 20% acá, entonces aquí en fracción, ¿cuánto sería? Si no me equivoco, es un quinto. Y acá en decimal sería 0,20. Si es que le quiero poner dos decimales. Si le quiero poner un decimal sería 0,2. ¿No? Pero dos decimales sería esto, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas de tanto por ciento a fracción? Dividiendo entre 100. ¿Y cómo llegas de fracción a tanto por ciento? Multiplicando por 100. Ya, y el decimal ya sale ya, digamos, en forma automática ya. En forma automática. Por ejemplo, mira, acá más bien te han dado la fracción y quiere que el alumno dé la respuesta en porcentaje y en decimal. En porcentaje, profesor, puedo yo multiplicar este 3/4 por 100. 3/4 multiplicado por 100, por acá lo hacemos, por 100. 100 entre 4, 25, por el 3 que está arriba sería 75%. Y como este 75 tiene estrecha relación acá yo al ojo, a ciegas, colocaría 0,75. Porque es división entre 100, pues. Mira, 75 y acá 0,75. Y acá es más fácil, porque acá me están dando el decimal y tengo que convertirlo a porcentaje. Su porcentaje sería 35%. Y la fracción, ahí sí un poquito, yo diría, sería, si ya es 35%, acá sería 35 sobre 100. Quinta, me daría 7/20. 7/20. Entonces, ya estaría yo ya llenando todita la tabla. Ya con esos valores que he puesto ahí, yo ya estaría llenando todita la tabla y ya sabría quién es P. P, por ejemplo, sería 0,20, ¿no? Mira, ve. P sería 0,20, Q sería 0,75 y así relacionando. X sería 7, Y sería 20 y así relacionando los términos. ¿Qué me pide hallar? La situación, hallar me dice 10P más 100Q más A más B más X. Bueno, prácticamente sumo todo esto. Acá lo voy a borrar porque aquí va a salir la verdadera solución. Aquí va a salir, lo voy a borrar esto, aquí va a salir la verdadera solución. Lo que está aquí, lo que se les va a ir ahí. Entonces comparando, M es 1, N es 5, P es 0,20 y salen los valores. Ahora se pide toda esta expresión y ya sería cuestión de hallarlo. Prácticamente esto es una operación aritmética. 10 veces P, pero profesor, P es 0,20. 10 veces sería 2. 100Q, pero Q es 0,75. Por 100 sería 75. O sea, este es 2, si no me equivoco. Esto es 75, correcto. A es 35, B es 7, X es 20 y X es 7 y Y es 20. Entonces, si se suma todo, te da 214. Bueno, ya esto es aritmético ya. Esto es aritmético. La intención de este ejercicio es esto. No se vayan a olvidar. Pueden hacerlo con tablitas, pueden hacerlo con gráficos, otro tipo de gráficos, pueden hacerlo con manzanas, peras, qué sé yo. Incluso trabajarlo en la parte de estadística también. Esto también se mete en la parte estadística, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de dar en las tablas estadísticas ¿cómo se llama esto? La frecuencia porcentual, porque la frecuencia porcentual es esta. Antes de ello damos la frecuencia relativa, ¿no? Damos la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa es el decimal prácticamente, es el racional. Por ejemplo, si acá es 0,5, acá sería 50%, ¿no? O si acá de repente es 0,20, acá es 20%. ¿Se dan cuenta cómo estas cositas se meten también en la estadística y la probabilidad? Bueno, vamos a este problemita número 8, que la intención o el objetivo aquí es de que refuerce operaciones con fracciones, inclusive cómo convierte un decimal a fracción.
¿no? ¿Cómo convierte un decimal a fracción? Eso también no olvidarse de enseñar en este, porque en estos racionales hay bastante que hablar. Cómo convertir la fracción a decimal, que es fácil, pero siempre el proceso inverso. Y no se olviden siempre de repasar los tres casos. Cuando el decimal es exacto periódico puro y es exacto periódico mixto. Porque cuando el alumno llega a quinto, ¿cómo sufre? Al alumno tú le dices, oye, tangente de alfa es de repente 0,75. Hállame la cosecante de alfa. Entonces, por ejemplo, acá no podemos hablar de razones trigonométricas en expresiones decimales, ¿no? ¿Por qué? Porque la razón trigonométrica es la división de dos cantidades que representa el cateto y que representa un lado del triángulo con otro lado. Es una razón geométrica, ¿no? Entonces, ahí tendría que convertir ese 0,75 necesariamente a fracción. Y mira cómo se arrastra este tema, ¿no? Y a veces dicen, uy, los alumnos de quinto no saben, pero nada de decimales, porque la base está justamente en los primeros grados, primer grado, segundo hasta tercer grado, reforzarle bastante lo que son los racionales. Bueno, acá una primera idea sería de que este 0,1 convertirlo, por ejemplo, a fracción, de repente, ¿no? Aquí también, y este también. Por ejemplo, esto sería un décimo, esto sería un centésimo, y esto nosotros sabemos que es un milésimo. Y como te están diciendo que es la inversa, porque es 1 entre, y al dividir 1 entre es la inversa, entonces esto se me hace 10, esto 100 y esto 1000. Prácticamente me saldría 1101. O sea, todo el paréntesis resumido me sale 1101. Acá lo probamos. 0,1 entre 0,1 es equivalente a 1 sobre un décimo, pero acá aplicamos fracción de fracción, me va a salir 10. Igual hago acá, ¿no? Aplicando la fracción entre fracción, fracción entre fracción, ¿no? Fracción entre fracción es 100. Y acá también. 1 sobre 1 sobre 1000 es 1000. Acá lo que se aplica es producto de extremos entre producto de medios, ¿no? Cuando el alumno yo le explico esto y me dice, pero profesor, debe haber dos fracciones, uno arriba y otro abajo. Ya, si no hay fracción, complétalo. Si es un número entero, al entero ponle pues como denominador 1, pues, ¿no? Para que ambos se vean como quebrados, ¿no? Como fracciones. Bueno, entonces, si reemplazamos pues en el paréntesis sería 1110 por el 0,3 que está afuera, ¿no? Bien, el 0 con el 0 de acá se cancela, me va a quedar esto. Pero recuerda lo que te pide el problema. Por el apuro vayamos a marcar otra alternativa. No me piden que calcule f, me piden que calcule f entre 111. F entre 111. Entonces, si f ya me dio esto, dividido entre 111 me quedaría 3, ¿no? Me quedaría 3. Claro que sí. Muy bien, eso sería en este ejercicio. No sé si de repente habrá otra forma de desarrollar esto. Yo lo he desarrollado de esta manera, ¿no? De esta manera, para que se trabaje algo de conversión de decimales a fracciones, por ejemplo 0,1, 0,01 y 0,001. Bueno, yo lo he trabajado de esta manera. Ya. Que sería lo más conveniente, ¿no? Sería lo más conveniente, salvo que haya otro método un poco más corto de repente. Yo lo he trabajado de esta forma. 8. Ajá, este problemita es muy interesante porque va a trabajar con lo que es operaciones con tanto por ciento. ¿Y sabes por qué? Porque si leemos este problema no vamos a encontrar ninguna cantidad en concreto. A ver, dice, María sabe que antes de poner en funcionamiento su bodega es importante que se tome una serie de decisiones como... Ya creo que la cuestión matemática empieza acá. Dice, al animarse compra los primeros productos como fideos, azúcar y arroz. Y el primer día observa que en su bodega el 40% es azúcar, el 30% es arroz y el resto es fideos. Mira que aquí hay un dato clave que te dicen, cuando ella observa su bodega, el 40% es azúcar, el 30% es arroz y el resto es fideos. Pero tú sabes que el todo representa el 100%, entonces tú ya vas sacando la cuenta y dices, si 40% es azúcar y 30% es arroz, entonces hasta ahí va 70%. Entonces los fideos tienen que ser lo que falta para 100%, debe ser 30% de fideos. Cosa que 40 más 30 más 30 hacen el total, que es 100%, no el total. Entonces fideos debe ser el 30%. No lo dice, pero ya le saqué.
Ahora, si luego observa que se consume el 30% de azúcar y 70% de arroz, con los fideos no pasa nada, no me dicen nada de los fideos, se consume el 30% de azúcar y el 70% de arroz, ¿en qué tanto por ciento disminuyó los productos de la bodega? Y las respuestas están en porcentaje. Entonces, este sí es un problemita en donde con pura operación de porcentaje, sobre todo con multiplicación, lo puedo desarrollar. ¿Por qué? Porque no me dicen cuántos kilos de arroz hay ni cuántos kilos de azúcar, así como me decían en el aula que habían 50 alumnos, ¿no? Acá ya no me hablan de cantidades concretas, puro porcentaje. Bien, miren, antes que salga la solución, puedo hacer un ensayo por aquí. Hay 3 productos, profesor, ¿no? Bueno, la tienda está con el 100% del total. Este 100% de total se está dividiendo en 3 partes, que es 40% del total, esto es azúcar. Luego viene el arroz, que es el 30% es arroz, el 30% del total es arroz, y luego vienen los fideos. Profesor, 40 más 30 ya va a 70, quiere decir que los fideos es el 30% de T, para que complete el 100%, pues, para que complete el 100%, ya está. Ahora, a ver, al animar se compran los primeros productos, ya, listo, hasta acá voy. Si luego observa que se consume el 30% de azúcar, mira lo que voy a hacer. Mira, acá del azúcar se consume, pero a mí no me interesa lo que se consume, sino lo que queda, para saber al final cuánto queda y restar del 100%, porque todos los productos empiezan con el 100% del total. Todo empieza con 100% del total. Entonces, mira, me están diciendo, luego se observa que se consume el 30% de azúcar. Entonces, se consume. No se consume. No se consume. Se consume el 30% de arroz. Pero a mí no me interesa cuánto se consume, sino cuánto se consume, sino cuánto no se consume. Si se consume el 30% de azúcar, yo sé que el azúcar visto desde una unidad es el 100% de ella misma. Entonces, si se consume el 30% de azúcar, quiere decir que no se consume el 70%. A mí me interesa lo que no se consume. No se consume el 70%. ¿De quién? De esta azúcar, pues. O sea, de los de eso significa multiplicación. De esto. No se consume esto. Entonces, si yo opero ya esto, ya lo hemos practicado. Si yo opero esto y lo doy en tanto por ciento, me queda 7 por 4, 28. O sea, no se consume el 28% de azúcar, ¿no? Y ahora, si me dices, entonces, ¿y cuánto se consumirá? Como era 40%, no se consume el 12%, pues. O perdón, se consume el 12%, ¿ya? Bien, ahora, del arroz se consume el 70%. Del arroz se consume, pero no me interesa tanto lo que se consume, sino lo que no se consume, para ver cuánto queda. No se consume. No se consume. Profesor, ojo, se consume el 70%. Si yo veo el arroz como una unidad, lo veo como 100%. Si ya se consumió el 70% de arroz, entonces no se consume el 30%, porque es lo que falta para completar para el 100%, ¿no? Si ya consumieron el 70%, no consumen el 30%. ¿Pero 30% de qué? De lo que había de arroz, que es el 30% de T. Y si desarrollamos esto y lo quiero dar en porcentaje, sería 9% de T, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya esto ya lo hemos practicado. Con los fideos no pasa nada, es igualito, queda igualito intacto, no consumieron nada. Entonces, profesor, como usted ha trabajado con lo que ha quedado 28% de arroz, 9%, perdón, 28% del total que es arroz, 9% acá del total que es este es azúcar, este es arroz, y acá 30% del total. Al final se quedó con 28 más 9 más 30. ¿Cuánto es todo? A ver, 28, 30, 58... 67. Profesor, al final quedó 67% del total. La pregunta es, si yo empecé con el 100% de total y termino, digamos, no consumiendo el 67% del total, ¿en cuánto disminuyó todo? Disminuyó en 33%, pues, ¿no? ¿No ves que todo empezó con 100%? Y luego termino con el 67%. Entonces,
no consumo, o perdón, consumí en total, o disminuyó todo en 33% del total, ¿no? Claro que sí. Entonces, eso es la forma de, digamos, trabajarlo. ¿Por qué? Porque no me han dado cantidades concretas acá. Acá me están preguntando en qué tanto por ciento disminuyó los productos de la bodega. Si empezó con 100% y terminó con 67%, lógicamente que disminuyeron en 33%, ¿no? Entonces, una forma, digamos, de utilizar el producto de las expresiones porcentuales, ¿no? Entonces es bueno que al alumno lo hagas practicar primero, suavecito, nada más estas cositas, 20% por 30%, dame la respuesta en tanto por ciento, al toque nada más, esto es 6%, ¿no? 50% por 80%, es facilito cuando terminan en ceros, ¿no? No sé si te habrás dado cuenta de algo, ¿no? Esto es 40%, ¿no? Esto es 40%. Y dale con números que terminan en 5 o en 2 y ahí van a salir decimales, por ejemplo. Muy bien, muy bien. Muy bien, y acá lo hemos utilizado, ¿no? Acá lo hemos utilizado. ¿Por qué? Porque no hay cantidades concretas. Bueno, por acá. Aquí doy unos ejemplos de tanto por ciento y están desarrolladitos. Por ejemplo, hay el 25% del 40%. Hay dos formas de dar la respuesta. ¿Cuáles las dos formas? En racional y en tanto por ciento. En racional es cuando tú ya desarrollas los dos tantos por ciento, ¿no? Y en tanto por ciento es cuando un tanto por ciento no lo desarrollas. Acá, por ejemplo, el 25% del 60% del 80% en cantidad porcentual es 12%, porque el último no lo he desarrollado, por ejemplo. La última cantidad porcentual, las demás sí. Entonces acá hay otro ejercicio. Bueno, vamos al problemita explicado. Similar a lo que he hecho, ¿no? Similar a lo que he hecho. Aquí sí he hecho una tablita. Si se consume el 30%, el 40%, acá yo sí lo he sacado por lo que consume. En cambio yo ahora lo he sacado directo con lo que quedaba. A mí me interesa lo que quedaba. Si se consume el 12% de té, entonces queda 28% de té. Acá le he sacado el 30%, el 40%. Si se consume el 70% de arroz, quiere decir que es el 21%, entonces como era 30%, tiene que completar el 21 a 30, entonces queda 9%. Ahora más bien yo lo trabajé más directo con lo que queda, ¿no? Bueno, y acá no pasa nada, y está. Queda todo esto, que es 67%, entonces si empiezas con 100% y terminas en 67%, hay una disminución de 33%, ¿no? Y bueno, ya para terminar por aquí, este problemita, a ver, ¿este problema con qué tiene que ver? A ver. Mira, este problemita como para el séptimo ciclo, ¿por qué? Porque aparte que involucra decimales, involucra también la suma límite. No olvidarse de este tema en progresiones geométricas de términos decrecientes infinitos. La suma límite a que es igual al primer término entre 1 menos la razón, ¿no? ¿Sí? Esto también está en los textos del Minedu. ¿Y cuándo se da una suma límite? Cuando los términos de una progresión geométrica son infinitos, ¿no? Son infinitos y decrecientes, ¿no? Por ejemplo, sumar algo facilito, algo fácil, 16 más 8 más 4 más 2 más 1 más 1 medio más 1 cuarto, etcétera, etcétera, etcétera. Este, por ejemplo, es un claro ejemplo donde tú vas a utilizar esta fórmula límite, ¿no? Esta fórmula tú la encuentras como suma de los términos de una progresión geométrica decreciente infinita. Infinita tiene que ser, ¿eh? Eso se le llama suma límite, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, la razón es un medio. ¿Cómo te das cuenta que van decreciendo los términos? Porque hay situaciones en que no se ven que son decrecientes. Cuando la razón siempre es entre 0 y 1, ¿no? Acá la razón es un medio, por ejemplo. Entonces, para allá la suma límite esto sale 32. ¿Por qué? Porque es primer término entre 1 menos la razón, pero la razón es un medio. Acá sería 16 entre un medio, aplicando producto extremo sobre producto de medios, esto sale 32. La suma límite aquí es 32. Pero la pregunta sería, ¿este ejercicio será directo? ¿Será directo para aplicar esta fórmula? ¿Me dará directo una progresión geométrica decreciente de términos infinitos? Vamos a ver.
Pues, en decimal no lo puedo ver bien, entonces puedo convertir a sus fracciones. Vamos a ver. 0,1 es un décimo, 0,02 es 2 centésimos, 0,03 es 3 milésimos. Eso ya se convierte en forma rápida, automática. Muy bien, y así sucesivamente hasta el infinito. Así sucesivamente hasta el infinito. Mira, si yo voy a probar de que esto es una progresión geométrica, no lo es. ¿Por qué? Porque tiene que haber una razón constante que lo multiplique para que me dé el término que sigue. Siempre es una razón constante en primera instancia. Entonces, si tú haces varias pruebas, no hay una razón constante. Un décimo para que llegue a 2 centésimos, ¿por cuánto lo multiplicas? Por un décimo no creo, porque un décimo por un décimo sería un centésimo. A ver, ¿por cuánto? Y esa razón tiene que ser constante acá también y aquí también. Lo que lo malogra es esto, ¿no? Podría ser un décimo, pero si acá fuera uno y acá fuera uno también, pero no es uno. La razón sí sería por un décimo, pero no lo es. No lo es. Algo está pasando acá. Aquí sí. Este ejercicio como para quinto grado de secundaria, ¿no? Porque hay que hacer aquí algunas cositas aquí. Algunas cosititas. A ver, vamos a ver. Voy a intentar explicarlo sin la animación para que tú me entiendas. Ya luego te doy gratis la solución ahí ordenadita ahí que sale aquí en este PDF, ¿no? Vamos a verla. Vamos a verle una solución. Mira, yo ya tengo esta expresión 1. Ya, a ver, en esta expresión 1 no me doy cuenta, no hay todavía una progresión geométrica de términos infinitos, no hay, entonces puedo irme por otro camino, de repente, a ver, si, a ver, si yo esta expresión la multiplico por 10, voy a hacerlo así porque yo no sé cuántos términos hay acá, son infinitos, como son infinitos términos, yo ya puedo incluso predecir de que el término que sigue es 5 sobre 1 seguido de 5 ceros y así, ¿no? Puedo predecir qué término sigue incluso uno a continuación de otro porque está saliendo un patrón en el numerador y en el denominador, ¿no? Entonces, yo voy a multiplicar por 10 a toda la expresión. Si yo multiplico por 10 a toda la expresión, entonces ya no sería R, sería 10R. Porque estoy multiplicando por 10 a toda la expresión. Entonces, 10R... Al multiplicar por 10, este término va a pasar algo muy bonito. Al multiplicar por 10 se me va a hacer ¿cuánto? Se me va a hacer 1, ¿sí o no? Se me va a hacer 1. Al multiplicar por 10 el primer término se me va a hacer 1. Al multiplicar por 10 2 centésimos por 10 se me va a hacer 2 décimos. 2 décimos. Entonces, la estrategia está en que cuando yo multiplico por 10 van a salir los mismos sumandos pero con un cerito menos en el denominador. O sea, si multiplico por 10, acá me saldría 3 centésimos, acá me saldría 4 milésimos, acá me saldría, 4 milésimos, acá me saldría 5 sobre el 1 con 4 ceros. Es más, si yo quiero poner acá el término que seguiría, era 5 sobre el 1 con 1, 2, 3, 4, 5 ceros, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces seguiría el 1 con el 5 sobre 4 ceros y así, ¿no? Entonces, al multiplicar por 10, los denominadores del segundo miembro pierden un 0. ¿No ves que hay un 0 que se elimina? Bien. Ahora, ustedes dirán, ¿pero eso para qué usted lo ha hecho? Yo lo he hecho como acá como hay términos infinitos en ambas expresiones. A esto yo le puedo llamar expresión 2. Entonces yo ya puedo emparejar para encontrar fracciones homogéneas. Pues, ¿cómo así, profesor? De repente de la siguiente manera, ¿no? Como ya tengo que 10R es lo que he hallado acá, entonces, ¿qué te parece si resto ahora? Voy a restar miembro a miembro. Entonces, 10R menos R, me queda R. Voy a restar la segunda ecuación menos la primera ecuación. ¿Ah? ¿Para qué? Porque yo me doy cuenta que encuentro fracciones homogéneas. Mira, de esta con esta, esta con esta y esta con esta y así sucesivamente. Solo que este 1 sí va a quedar solito. Yo lo puedo emparejar con un 0 que hay ahí, que es neutro, ¿no? Entonces, el 1 sí va a quedar solito. Entonces, 1 con quién resta, con nadie. Ahora, 2 séptimos sí resta un décimo. 2 décimos sí resta un décimo, que me quedaría más un décimo. Luego, estos 3 centésimos sí resta estos 2 centésimos. 3 centésimos menos 2 centésimos, me queda un centésimo. Igualito acá, 4 milésimos menos 3 milésimos, me va a quedar un milésimo.
y ahora sí, ese 1 ya es constante en el numerador de la fracción. De tal manera, ojo que 10R menos R, porque acá yo resto 10R menos R, me queda 9R. Me había olvidado de ahí colocarlo. Entonces, de tal manera que ya creo que esto es una progresión geométrica de términos infinitos, porque acá la razón sí, ¿cuánto es? Acá la razón es por un décimo, ¿no? Por un décimo. Ahora sí es una razón geométrica de términos infinitos y aparte de términos decrecientes, ¿no? ¿Por qué? Porque se van haciendo cada vez más chiquitos los términos. Entonces aquí si yo le aplico la fórmula de la suma límite, que es primer término, que es 1, sobre 1 menos la razón. Pero acá es 9R. 9R es igual a 1 menos. ¿La razón cuánto es? Un décimo, porque la razón es constante. Acá es 9R. Bueno, 1 menos un décimo me queda 9 décimos. 9 décimos. Entonces 9R es igual a 10 novenos, invirtiendo la fracción. Pero 9 pasa a multiplicar, entonces yo diría que R sería igual a 10 sobre 9 por 9, 81. Se acabó. Alternativa a C. Entonces este ejercicio es bien estratégico, es de nivel, es como para una olimpiada de segunda a tercera fase, para hacer algunas estrategias, que le digo, cuando hay expresiones así infinitas, tomar algunas acciones. Profesor, eso de multiplicar por 10, ¿por qué lo hizo? Porque los denominadores son potencias de 10, pues. Si los denominadores hubieran sido potencias de 8, lo multiplicaba por 8. Si hubieran sido potencias, no sé, de repente de 5, lo multiplicaba por 5, ¿no? Muy bien, entonces, por ahí ya con este ejercicio un poquito ya, digamos, reñidito, por ahí es que termino esta clase y es que termino esta semana, que hemos nosotros, digamos, 10 sobre 81, ¿no? Bueno, el problemita 11 también está ahí. Estos problemas nunca dejarles de lado a los jovencitos. Por ejemplo, aquí se ha tomado la propiedad del baricentro que hablamos la vez pasada. El baricentro es el único punto que divide en 6 áreas iguales al triángulo. Ahí sale explicadito, ¿ya? Y no dejar de lado los AU y los aumentos únicos y los descuentos únicos. Este ejercicio vino también hace poquito nada más en una olimpiada sobre el IMC, se puso de moda en tiempo de pandemia y lo pusieron en un examen de olimpiada matemática. El IMC, el índice de masa corporal, que es masa sobre altura al cuadrado, ahí está explicado. Esto sí es de olimpiada, fase 2 2021, fíjense, ahí está el número de la competencia. Y por favor, no dejen de lado el descuento único y el aumento único. No enseñen por fórmulas. ¿Sabes por qué? Porque la fórmula solamente es para 2 aumentos o 2 descuentos. Pero cuando ya se habla de 3 descuentos o más, o aumentos y descuentos combinados, mejor utiliza este método razonado que está saliendo a la derecha, que prácticamente es trabajar con lo que se queda para, digamos, llegar en forma directa a la solución del problema. Porque con la fórmula solamente hay para 2 aumentos y 2 descuentos, pero cuando es para más, por ejemplo, este pequeño ejercicio, mira, ¿a qué aumento único equivalen 3 aumentos sucesivos del 20, del 50 y 10%? Entonces, si aumenta el 20% algo, se convierte en 120%. Se aumenta luego 50%, va a adicionarse 150%. Y si vuelves a aumentar 10%, va a quedar todo en 110%. Como quieres la solución que quede en tanto por ciento, uno de ellos no lo desarrollas, así como hemos estado trabajando en operaciones, opera lo del paréntesis y tú dices, queda 198%. Ahora, el razonamiento sería, si algo empieza en 100%, y quedó 198%, quiere decir que ese aumento único fue 98%, porque todo empieza con su 100%, y como terminó con la operación razonada que yo he hecho, 198%, quiere decir que el aumento único es 98%. Ahí nada más a la vista, alternativa D. Fíjense cómo los métodos razonados con multiplicación de cuestiones porcentuales nos lleva rápido a la respuesta, porque aumentos únicos ya no hay con tres, ¿no? Hay una fórmula general, pero es bien compleja. Mejor los métodos razonados, que no son tan complicados para la secundaria. Estimados colegas,
Nos vemos hasta la próxima semana, Dios mediante, estemos bien con salud, ya les mando la clase grabada. Ha sido un gusto trabajar esta semana con ustedes. Cualquier consulta por interno. Dios mediante, me despido, mis estimados colegas, un abrazo a la distancia. Cuídense. Ya les envío el material y la clase Gracias, grabada. profesor, gracias. Ya, gracias también a ustedes. Gracias. Gracias, colegas, gracias. Nos vemos. Bendiciones. Gracias. profesor. Ya, muy bien, de igual manera, maestro. Lunes.